un joven de pelo negro jadeaba, mientras corría por los pasillos de un edificio, hasta que finalmente llegó a lo alto de las escaleras. Todo lo que acababa de suceder lo dejó atónito, incapaz de creer que ahora estaba en el mundo del juego, que tanto le había apasionado como jugador. Mientras miraba su reflejo en el marco de la ventana, se preguntó si debería intentar conseguir una habilidad trampa para convertirse en un jugador temible. Aún estaba confundido sobre por qué había aparecido en este cuerpo, pero ¿dónde empezó todo? Era un día normal en el trabajo, con la pantalla de su ordenador mostrando aún el fondo de pantalla de su juego favorito. Su mirada se desvió hacia el reloj de la pared, y su cuerpo se tensó de repente mientras esperaba que la manecilla de las horas alcanzara un momento determinado. Exactamente a las 5:30, se levantó de un salto de su silla, se colgó la mochila al hombro y les dijo: «Sigan con el buen trabajo» a sus compañeros. Una frase habitual para cuando se iba de la oficina. La puerta hizo un clic al cerrarse. Mientras los demás seguían trabajando duro, parecían molestos por la actitud de este chico, siempre saliendo corriendo a casa justo a la hora, probablemente solo para jugar a algún videojuego. Les sorprendía verlo con tanta prisa, todo por un juego que consideraban insignificante. Llegó a su apartamento, que estaba lleno de pósteres y una estantería con figuras de personajes. Tomando rápidamente su casco de realidad virtual, se dio cuenta de que había llegado a casa más rápido de lo habitual. Solo tardaba 10 minutos a pie desde su trabajo, todo para llegar a tiempo a jugar Dungeon Explorer Chronicle, también conocido como Dunex. Al ponerse el casco, sintió la familiar sensación de transición al mundo del juego. Los impresionantes gráficos y las secuencias de acción de Dunex lo habían convertido en el juego dominante del género MM o de RV. Hubo un tiempo en que el juego pasó desapercibido, pero su calidad y contenido convirtieron gradualmente a Dunex en un nombre que todo gamer conocía. Cuando el joven de pelo negro entró en el juego, se percató de que un monstruo estaba detrás de él. Un recordatorio de que se había desconectado a toda prisa antes, dejando las cosas a medias en un lugar desconocido. El golem se abalanzó, listo para atacar. Pero este chico no era un jugador cualquiera. Después de farmear en el juego durante un tiempo, había aprendido a sobrevivir. De repente se dio cuenta de que era hora de un descanso y se levantó a por algo de beber. La actualización del juego estaba programada para las 6 de la tarde y, por suerte, su trabajo había terminado una hora antes. Esta era una de las razones por las que había elegido trabajar en ese lugar. No podía perderse esta oportunidad, especialmente porque fue elegido como tester para la próxima actualización a gran escala. Los testers recibirían una recompensa si tenían un rendimiento excepcional, y solo pensar en ello lo emocionaba. Cuando llegó a la zona del evento, los otros testers ya estaban allí, charlando y haciendo amigos. El ambiente le hizo sentirse fuera de lugar y un poco ansioso, pero no pasa nada, se dijo a sí mismo, porque él no era un simple jugador. O al menos, eso pensaba. Exactamente a las 6 en punto, un estruendo resonó, y se giró, con los ojos abiertos por el asombro, cuando vio algo colosal que cubría toda la zona. Después del evento se despertó, con una expresión indescriptible. Se puso a hacer su trabajo diario, tecleando en su teclado mientras sus compañeros lo miraban con curiosidad, preguntándose qué le había pasado. Seguía yendo a casa a su hora, y su escritorio aún estaba desordenado con recuerdos, pero ya no tenía tanta prisa ni aquella misma mirada de desesperación de antes. Mientras salía de la oficina para ir a casa, pensó en las últimas semanas. Con todo, ese evento fue uno de los desafíos más agotadores a los que se había enfrentado. Un dragón colosal apareció de repente, eliminando al 10% de los jugadores nada más empezar. Con rayos láser aleatorios mientras se ponía en pie. Su gruesa piel era casi inmune al daño. Solo después de sacrificar a la mitad de los participantes consiguieron por fin derrotar al dragón. Pero eso fue solo el principio, ya que toda la zona empezó a derrumbarse de repente, obligando a todos a encontrar una forma de escapar del juego mortal con un tiempo límite. Trampas mortales y poderosos monstruos listos para aniquilar a cualquiera, poniendo a prueba a los jugadores continuamente. Aún así, nuestro protagonista no era el más débil del grupo. Pudo acabar con algunos de los monstruos antes de que apareciera Moore. En este desafío, lo único en lo que se podía confiar era en la propia suerte. Pero todo este evento, nadie más que él podría haberlo superado. Al pensar en eso, el joven de pelo negro saltó de alegría en medio de la calle de camino a casa. Llegó a casa y se dio una ducha, y comió algo rápido antes de conectarse inmediatamente al juego, ansioso por ver la actualización que acababa de recibir por correo electrónico. Pero cuando lo abrió, se sintió intimidado por el enorme bloque de texto del mensaje. Era un acuerdo de usuario que establecía que sería transportado cuando el juego comenzara. Esto lo dejó desconcertado, pero simplemente asumió que era una especie de broma de los administradores y decidió no pensar mucho en ello. Cuando llegó a la selección de personaje, el sistema le preguntó si quería personalizar a su personaje.
o dejar que el juego lo hiciera automáticamente. Pensando que la personalización llevaría demasiado tiempo, optó por la configuración automática y fue llevado al instante a una zona donde se encontró sentado en un auditorio, rodeado por un hombre conocido y muchos estudiantes igualmente conocidos. En este escenario, se dio cuenta de que se estaba en la escena inicial de Dunex. Siguió escuchando el discurso, perplejo por lo que estaba sucediendo, ya que todo parecía increíblemente real. Era imposible que los gráficos por ordenador pudieran alcanzar este nivel de realismo. Intentando mantener la calma, ordenó sus pensamientos, sabiendo que esto no era como un juego normal, ya que ni siquiera podía sentir las gafas de RV en su cabeza. Si esto no era un sueño, entonces parecía que realmente había sido absorbido por el juego. Había dos posibilidades. O su conciencia había sido transferida a Ore, o todo su cuerpo se había transformado en este nuevo. Sin embargo, no podría confirmarlo hasta que cerrara sesión, lo cual solo podría hacerse después de ir al aula. Nuestro protagonista empezó a preguntarse si de verdad quería volver. Cuando le ordenaron a mi clase que saliera, me di cuenta de que estaba en la clase... la de menor rango de las 5 clases. Pero aún así, la clase E era mejor que ser oprimido por gente de las clases superiores. La cuestión de volver surgió de nuevo, pero su corazón estaba lleno de deseos. El deseo de volverse fuerte en este mundo. El deseo de conocer a su personaje favorito y a las heroínas que admiraba. Creía que se encontraba en una situación favorable y quería disfrutar de este mundo al máximo. Estaba confundido, quedándose sin aliento después de solo unos pocos pasos. Cuando vi mi reflejo en el cristal de la ventana, golpeó el cristal con la mano, incrédulo, al darse cuenta de que este cuerpo es el de Narumi Sota, el personaje que acosaba constantemente a una de las heroínas, Hayase Kaoru, y se enfrentaba repetidamente al protagonista, lo que lo llevó a ser derrotado y expulsado. Su apodo era Butao, que significa cerdo. Butao era un tipo molesto, un personaje inútil de bajo nivel que no era rival para el protagonista. A diferencia de los demás, Kaoru trataba a todos con amabilidad excepto a Butao. Y para empeorar las cosas, él la había estado acosando incluso antes de la ceremonia de ingreso. Debido a eso, Kaoru debía de odiar a Butao, lo que complicaba su situación, tanto física como mentalmente. Se dio cuenta de que elegir la opción de selección automática podría haber sido un gran error. Kaoru está a punto de convertirse en el centro del grupo del protagonista, y él no quería hacer nada demasiado llamativo para atraer la atención. Pero entonces, una sensación incómoda surgió de repente en su interior, una sensación que no era suya. Se dio cuenta de que tal vez una parte de los recuerdos y emociones de Butao todavía permanecía, haciendo que todos sus problemas se acumularan aún más. Aún así, decidió ignorarlo e ir a clase, porque todavía podría haber una oportunidad de cerrar sesión. Después de todo, había sido transportado a este mundo de una manera que no podía comprender. Pero ahora, siendo Butao, el mundo de Dunex ya no era el mismo. La trama se rompería. Pero aún esperaba poder mejorar su relación con Kaoru. En cuanto cruzó la puerta del aula, los ojos de Kaoru se volvieron hacia él, despertando un rayo de esperanza en su interior. Hasta que ella lo fulminó con la mirada, con los ojos llenos de odio. Eso le confirmó que la reconciliación sería difícil. Absorbido por otro mundo por primera vez, el protagonista comenzó con una sensación de decepción. Al entrar en el aula y ver a Kaoru apartar la cara con una expresión de asco, con la barbilla apoyada en la mano, el chico de pelo negro se encontró en un estado entre la risa y las lágrimas, murmurando para sí mismo al ver el evidente odio que Kaoru sentía por Butao. Él, ahora llamado Butao, comprendió que los asientos se asignaban según los resultados de los exámenes, lo que significaba que no podías sentarte donde quisieras. Al encontrar la placa con su nombre, se dio cuenta de que su asiento estaba en el rincón más alejado, como una marca que señalaba su humilde posición. Así, otro problema se sumaba a las dificultades anteriores, y sabía que era el estudiante de más bajo rango, pero esta era una prestigiosa academia de aventureros con un examen de ingreso 100 veces más difícil que el de otras escuelas, una institución de ultra élite. No tenía ni idea de cómo Butao había logrado aprobar ese examen y ser aceptado aquí. El solo hecho de haber entrado en la escuela ya era un milagro, así que se dijo a sí mismo que debía intentar tener un poco más de confianza. Su hilo de pensamientos fue interrumpido por el sonido de los pasos de alguien más entrando al aula. El hombre les pidió a todos que tomaran asiento. Para comenzar la primera sesión de orientación, se presentó de forma sencilla, y luego comenzó a dar explicaciones sobre la escuela. Se trataba de Murai Hajime, un exalumno de la Universidad de Aventureros. Todo parecía seguir el guión habitual de Dunex. Definitivamente, este era un guión de Dunex. Pero el joven lo estaba viendo todo de primera mano, y se dio cuenta de que tenía una sensación claramente diferente y densa en información.
podía sentir el peso de cada palabra que Murai pronunciaba, junto con la emoción de sus compañeros de clase, pero así era exactamente como debía ser. En lo que respecta a los aventureros de este mundo, era una profesión glamorosa y prometedora, reservada para aquellos capaces de explorar mazmorras. Sin embargo, la competencia en esta escuela era increíblemente feroz. El simple hecho de ser estudiante aquí ya venía con sus propios privilegios especiales. Sin embargo, nuestro protagonista ya sabía la mayor parte de esto, aunque todo le seguía pareciendo irreal. Aún así, no podía volver a su antiguo mundo por un tiempo, y probablemente sería mejor si comenzaba a pensar seriamente en su carrera en este. Afortunadamente, como era de esperar de una escuela prestigiosa, había muchas opciones después de la graduación, como ser reclutado, ya que los estudiantes participarían en exploraciones de mazmorras como parte de sus lecciones. La escuela Dunex tomó su nombre de su temática de exploración de mazmorras. Era necesaria una concentración intensa porque los recursos de las mazmorras ayudaban a sostener la industria energética y eran un recurso valioso para las empresas y organizaciones que querían avanzar en su investigación de mazmorras. Este era el lugar ideal para buscar oportunidades futuras, y nuestro protagonista quería sumergirse más a fondo, con más determinación, pero le esperaban dificultades. El profesor le dijo a la clase que tenían compañeros de equipo con los que cooperar, y luego comenzó a distribuir dispositivos a todos. Cuando llamaron al joven por su nombre, como era de esperar, pensó que si tan solo pudiera regresar a su antiguo mundo, todas sus preocupaciones perderían sentido. El dispositivo parecía un reloj de pulsera, y era el menú en Dunex, con funciones como las de un teléfono inteligente normal, y muchas otras, como revisar tu estado y cerrar sesión. Cuando abrió el dispositivo, la pantalla mostró su propio estado, pero sus estadísticas eran extremadamente bajas. Esto solo lo frustró aún más, mientras las dificultades seguían acumulándose. Todavía esperaba que hubiera una función para cerrar sesión, pero, por desgracia, no la había. Mientras tanto, en la clase D, el profesor se había ido y todos seguían sentados en silencio en sus asientos. Un estudiante de pelo corto estaba recostado en el regazo de alguien, y un estudiante le preguntó al otro cuánto tiempo debía quedarse así. El hombre de largo cabello negro respondió: «Hasta que Caría despierte». Les dijo a todos que se relajaran, ya que se irían pronto. De vuelta en la clase E, nuestro protagonista se sentía triste, sin saber cómo regresar, pero este era su sueño, incluso si había sido transportado a este mundo en el cuerpo de Butao. Mientras revisaba su estado, descubrió que tenía la habilidad Gula, pero a pesar de haber jugado a Dunex durante años, no tenía idea de qué era. Obtener una habilidad desde el principio era raro, pero no entendía cómo usarla y por un momento pensó que podría ser una habilidad para comer grandes cantidades de comida, haciéndole preguntarse si apareció porque tenía un poco de sobrepeso. Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando vio a un grupo de personas entrar en el aula con expresiones serias, uno de los cuales gritó, exigiendo la atención de todos. Presentó al hombre alto como alguien de la clase A D y dijo que su nombre era Carilla Isamu. Luego, anunció que Carilla elegiría a uno de ellos para que fuera su subordinado, ordenando a todos que mostraran sus estados y habilidades. De repente, se escuchó la voz de Kaoru, que se puso de pie, diciendo que su clase no tenía ninguna razón para presumir de sus habilidades, lo que hizo que los demás estuvieran de acuerdo con confianza. El estudiante de ese grupo frunció el ceño, preguntando quién era la chica y recordándole a la clase cuál era su lugar, antes de acercarse a ella y preguntarle si creía que eran iguales. Como su clase había estado explorando mazmorras desde que tenían 12 años, el hombre alto dijo que sus niveles estaban en un plano completamente diferente y que su palabra era ley. Un aura intimidante emanaba de él, extendiéndose por toda el aula, envolviendo a todos, incluido nuestro protagonista. El efecto hizo que el joven se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, pero todos vieron que Kaoru estaba muy afectada por esta aura y decidieron echarse para ir atrás. El estudiante preguntó si alguien más quería quejarse, pero el joven comprendió que esta habilidad de aura era una habilidad especial, una que podía usarse en lugares como mazmorras para intimidar a los de niveles más bajos. Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando el hombre corpulento gritó, exigiendo ver primero las estadísticas de Sota. El joven miró hacia Sota, un estudiante que también tenía una figura bastante regordeta, sorprendido de escuchar al hombre llamarlo gordito, pero aún así, se puso de pie y levantó su dispositivo para mostrar sus estadísticas. Con una mueca de desprecio, el estudiante dijo que las estadísticas de Sota eran demasiado bajas y que no le servía para nada, haciendo que Sota quisiera golpearlo en ese mismo instante. Sin embargo, Sota decidió hacerse el débil por ahora. El hombre procedió a llamar al siguiente estudiante. Esta vez una estudiante de pelo largo, rostro tímido y una figura atractiva. La chica sudaba, sus manos temblaban mientras el estudiante de pelo largo y negro le preguntaba su nombre.
Tras un momento de duda, respondió que era Sanjou Sakurako. El hombre le pidió que mostrara su dispositivo como era de esperar, pero el protagonista reconoció a la chica por su apodo, Pink, por su pelo rosa. Era una de las heroínas principales de Dunex, y también un personaje especial que se podía jugar desde su propia perspectiva. Fue gracias a ella que la ruta del protagonista masculino podía desbloquearse, y fue una de las razones por las que Dunex se convirtió en un gran éxito. El estudiante de pelo largo y negro revisó el dispositivo de Pink, y vio que solo era de nivel 1, tal y como se esperaba. Aunque sus habilidades aún no estaban claras, esbozó una sonrisa siniestra y declaró que le concedería un privilegio especial, invitándola a su grupo por ser guapa. Pink no supo cómo reaccionar y comenzó a temblar, mientras el resto de la clase estaba paralizado por la abrumadora diferencia de poder. Incluso si todos en la clase E unieran fuerzas, no podrían derrotar a Kariya. Sin embargo, el protagonista sabía que esos tipos no se llevarían a Pink tan fácilmente. Incluso cuando el estudiante de pelo largo y negro intentó alcanzar a la chica, preguntándole por qué reaccionaba tan negativamente cuando debería estar feliz, pero su mano fue detenida por otro estudiante de la clase, quien le lanzó una mirada furiosa y gritó que era obvio que a ella no le gustaba. Esta era la escena en la que el protagonista del juego hacía su aparición. Kaoru se quedó allí, atónita, preguntándose por qué se había inscrito en la Academia de Aventureros en primer lugar. Sus ojos se abrieron como platos, mirando hacia el estudiante pelirrojo, que acababa de detener al hombre de pelo largo y negro. El otro, Deikura, sintió que una vena se le hinchaba por la ira y la confusión, retirando su mano bruscamente y cuestionando las palabras del estudiante pelirrojo, intentando argumentar que Sanju estaba feliz por ello, aunque claramente no era verdad. Después de preguntar el nombre del estudiante pelirrojo, se presentó como Akagi Yuma, declarando que pronto se convertiría en la persona más fuerte de la escuela. Todos se sorprendieron por esta declaración, y algunos incluso abrieron los ojos como platos, mientras que otros dos del grupo estallaron en carcajadas, burlándose del chico pelirrojo. Pero Kariya pareció especialmente afectado por esas palabras, emanando un aura amenazante mientras se erguía, mirando a Yuma con una mirada penetrante. Toda la clase parecía aplastada por esta presión, pero Yuma permaneció de pie, impasible. Kariya le dijo a Yuma que solo era un niño que no sabía lo que era un verdadero aventurero, aconsejándole que no se le subieran los humos. Los otros de su grupo intentaron calmar a Kariya, diciendo que solo eran tonterías de un pececillo de la clase E. Al oír eso, Kariya se calmó y soltó un suspiro, revisó su equipo y luego le preguntó a Yuma si aceptaría un desafío de un mes para ver quién era el más fuerte. Explicó que el desafío sería en forma de un duelo con reglas de seguridad, asegurando que incluso si perdía, Yuma no perdería la vida. Añadió que en esta escuela había muchas personas tan fuertes como monstruos. Si el chico pelirrojo no podía derrotar a Kariya, entonces claramente nunca podría llamarse a sí mismo el más fuerte. Kariya le preguntó a Yuma si se equivocaba, pero Yuma simplemente apretó el puño y sonrió con suficiencia, aceptando la oferta. Kaoru y el resto de la clase E se sorprendieron al ver a Yuma aceptar el desafío tan fácilmente y sin un ápice de duda, mientras que Kariya, tan furioso que una vena parecía a punto de estallar en su frente, se marchó furibundo, declarando que recordaría esas palabras, y que esperaba que Yuma estuviera preparado para perder un brazo. Mientras Kariya salía del aula, Yuma permaneció en silencio por un momento, dejando el ambiente en calma, antes de que sus compañeros de clase comenzaran a vitorear con entusiasmo, elogiándolo con asombro. Su admiración sorprendió a Yuma mientras se acercaban para seguir alabándolo. Kaoru se sentó en silencio, aún procesando lo que acababa de ocurrir, escuchando a sus compañeros vitorear y agradecer a Yuma por protegerlos. Yuma, con su porte noble, era exactamente el tipo de aventurero que Kaoru siempre había admirado, y la razón por la que se había matriculado en la escuela. Sin embargo, otra parte de la razón por la que eligió esta escuela fue para alejarse de cierto hombre, su prometido, Narumi Sota. Kaoru recordó una vez en que ella y Sota subían las escaleras hacia la escuela. Se agarró el dobladillo de la falda, sintiendo como si la estuvieran mirando en esa zona, y le preguntó a Sota por qué caminaba tan lejos de ella. El chico de pelo negro se disculpó amablemente, explicando que no podía caminar más rápido. La chica sentía que su relación había sido mejor cuando eran niños, recordando a un Sota que era un poco tímido, pero mucho más honesto de lo que era ahora. Siempre tenía una sonrisa amable cada vez que otros chicos se burlaban de ella. Sota incluso intervenía e intentaba protegerla, pero ahora no era más que una sombra de lo que fue. Escapar de él se había convertido en la motivación de Kaoru para entrar en la escuela de aventureros. Cuando recibió su carta de aceptación de la escuela de aventureros, Kaoru se quedó mirando el papel, y luego se dejó caer al suelo en estado de shock, con el rostro sonrojado y una leve sonrisa en los labios. Pero entonces recibió una llamada de Sota,
quien le dijo que él también había sido aceptado. El chico le dijo a Kaoru que esperaba con ansias los próximos 3 años junto a ella, y ella, con dudas, lo elogió por su logro. Aún así, le costaba creer que la hubiera seguido hasta ese punto. La familia de Sota regentaba una tienda de ultramarinos normal, y sus padres y su hermana menor a menudo se preocupaban por Kaoru, así que Sota probablemente no había hecho nada ilegal. Esto le hizo ver a Sota con otros ojos, aunque solo fuera por un momento. Más tarde, cuando Kaoru ganó un torneo nacional de esgrima, los padres de Sota le pidieron que le enseñara esgrima ante él. Kaoru aceptó, un poco a regañadientes. A veces, el propio Sota le pedía entrenar, y ahora Kaoru no podía negarse, ya que los padres de Sota siempre habían sido amables con ella desde la infancia. Lo vio como una recompensa por haber aprobado el examen de ingreso. Cuando empezaron a correr juntos, Kaoru se preguntó cuánto esfuerzo había puesto aquel amigo suyo tan perezoso y la impresionó bastante. Todo parecía ir bien hasta que entraron en la fase de entrenamiento, que requería sacrificios y cambios en el estilo de vida. Sin embargo, Sota se negó a restringir su dieta o a levantarse temprano. Incluso cuando se levantaba temprano para correr con Kaoru, se agotaba rápidamente y sugería parar de inmediato, poniendo la excusa de que su resistencia aumentaría al subir de nivel. Kaoru intentó explicarle que a partir del nivel 4, subir de nivel sería mucho más difícil, pero Sota la interrumpió, diciendo que ya entrenaría más una vez que subiera de nivel. La chica entrecerró los ojos, escuchándolo quejarse con frustración y agotamiento, de que ya se había esforzado mucho solo para entrar en esta escuela, y preguntándose por qué tenía que sufrir aún más. Kaoru creía que entrar en la escuela de aventureros era algo de lo que estar orgullosa, pero si Sota seguía discutiendo con los estudiantes de último año de esa manera, la escuela no lo dejaría pasar. Sabía que Sota pensaba que ella se disculparía y ajustaría su ritmo al de él, pero así es como siempre había sido entre ellos. Kaoru creía que Sota se había vuelto así en parte por culpa de ella, pero pensó que era hora de cambiar esa perspectiva. Si ese era el caso, decidió que se distanciaría gradualmente de él. Le dijo que lo dejaría atrás y comenzó a correr hacia adelante, ignorando las llamadas de Sota que resonaban detrás de ella. Lo único que Kaoru pudo hacer fue bajar la cabeza, con una expresión de decepción en su rostro, porque sentía que no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. De vuelta en el presente, Kaoru se levantó de su asiento y miró de reojo a Yuma, deseando en silencio que Sota tuviera el mismo tipo de coraje que el chico pelirrojo. Nuestro protagonista simplemente estaba sentado en su escritorio, pasando las hojas de sus papeles en silencio, hasta que alguien lo interrumpió. Y esa persona era Kaoru. Ella lo miró desde arriba, con el ceño fruncido por la confusión, preguntando qué le pasaba hoy. Él no supo cómo responder, pensando que ella lo odiaba, pero ella se cruzó de brazos, cada vez más confundida, y le preguntó por qué no decía nada. Sota comenzó a tartamudear, tratando de pensar en algo que decir, y le mintió a Kaoru, diciéndole que había recordado algo que tenía que hacer ese día. Ella soltó un bufido silencioso, reflexionando sobre su disculpa y excusa. Luego se dio la vuelta, aceptando a regañadientes que habían pasado 2 semanas desde que comenzaron a entrenar, pero Sota no mostraba señales de querer continuar. Kaoru pensó que era hora de detener el entrenamiento, ya que parecía que solo continuaba porque se lo había prometido a los padres de Sota, aunque lo consideraba inútil. Sus sentimientos por Sota habían desaparecido por completo. Su prioridad ahora era subir de nivel lo más rápido posible. Ya no tenía tiempo libre para pasar con Sota y para mejorar su propia vida, necesitaba resolver su problema más grande y difícil lo antes posible. La razón por la que ella y Sota estaban comprometidos era por un contrato de matrimonio mágico que se había firmado, y mientras existiera, no podía escapar de este vínculo. Kaoru creía que, tarde o temprano, Sota desearía su cuerpo e incluso podría ordenarle que hiciera cosas indecentes. Así que antes de que eso pudiera suceder, necesitaba anular el contrato de matrimonio lo antes posible. Mirando al chico pelirrojo, pensó que era hora de que la trama avanzara. Mientras tanto, Sota, después de inscribirse en la Academia de Aventureros. Como jugador, normalmente hay una visita a la casa de la heroína, Hayase Kaoru, pero mientras Sota se dirigía hacia allí, pasó casualmente por la tienda de su familia, donde todo parecía igual que siempre. Dudó, preguntándose si debía entrar en la casa, y que técnicamente era suya, pero se sentía completamente ajena. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando sintió un toque en su hombro. Era su madre, que estaba sorprendida de verlo en casa tan temprano. Sota se quedó atónito al ver a su madre y a su hermana pequeña, quienes lo saludaron felizmente con entusiasmo. La conmovedora escena emocionó a Sota, y las lágrimas asomaron a sus ojos. Subió a su habitación sabiendo sin lugar a dudas que esta era la habitación de Narumi Sota, o al menos se suponía que lo era.
Le provocó una extraña sensación de nostalgia mirar su desordenada habitación y a su familia. Otamegamino supuso que este sentimiento se debía a la influencia de los recuerdos de Butao, ya que en el juego estas dos eran la familia de Butao. Y este mundo estaba rellenando la información que faltaba y que nunca había visto en el juego. Sin embargo, Sota sintió que esto podría no ser algo bueno. La ventaja de ser el jugador parecía enorme, pero ahora era probable que se volviera inútil. Quería explorar una mazmorra rápidamente para probar algo. Mientras caminaba por la habitación, surgió otro sentimiento, haciendo que volviera a mirar el montón de basura y trastos esparcidos por el suelo. Estaba demasiado desordenado y sucio como para ignorarlo, así que Sota decidió priorizar la limpieza primero. Fue a buscar la aspiradora y comenzó a limpiar durante las siguientes horas. Era una sensación extraña. No tuvo problemas para encontrar las cosas, como si supiera vagamente dónde estaba todo, lo que hacía que los recuerdos de Butao parecieran menos una molestia. Pensó que tal vez algún día podría recordar las cosas que quisiera a voluntad, ya que todavía le molestaba la invitación anterior de Kaoru. Mientras limpiaba, Sota descubrió por casualidad un contrato mágico entre él y Kaoru, pero parecía un garabato infantil. Intentó concentrarse en los recuerdos de Butao, con la esperanza de entender más sobre su origen, y vio un destello de un recuerdo de sí mismo escribiendo el contrato con Kaoru sentada a su lado. Aunque solo fue un vistazo, se alegró de comprender la importancia que este contrato tenía para él. Cuando terminó de limpiar, Sota decidió que era hora de entrar en la mazmorra. Vestido con un chándal y llevando un báculo para el combate, entró en el edificio y le dijo al personal que quería registrarse. La mujer detrás del mostrador lo examinó, aparentemente poco impresionada por su aspecto, pero aún así aceptó y le pidió sus documentos. Al ver su brazalete, lo reconoció de inmediato como un estudiante de la Escuela de Exploradores y cambió su actitud, volviéndose más respetuosa. Sota se dio cuenta de que ella todavía lo miraba con decepción y duda, como si no pudiera creer que alguien como él pudiera explorar una mazmorra. Dejó de lado ese pensamiento y se dirigió hacia la mazmorra. Observando su entorno mientras esperaba, vio un vasto vacío, negro como la boca de un lobo, que estaba a punto de cruzar. Finalmente lo atravesó. Entrando en la mazmorra, la sensación de atravesar la barrera entre el mundo exterior y la mazmorra fue extraña, casi como entrar en una atracción turística, así que decidió aventurarse más adentro. Caminó durante un buen rato y se encontró en una zona más desierta, pero entonces sintió que algo se formaba detrás de él. ¡Un slime! Este era típicamente un monstruo fácil de manejar, lo que hizo sonreír a Sota cuando lo vio. Preparó su báculo y lo blandió con fuerza de inmediato, haciendo que el slime explotara, y un cristal salió volando, rebotando en el suelo. Sota se sentó, jadeando pero sonriendo con satisfacción, emocionado por vivir su primera batalla real en una mazmorra, confirmando que estaba realmente en el mundo de Dunex. Aunque la tasa para subir de nivel era bastante baja en los primeros niveles, había algo que quería intentar. Todo le resultaba un poco familiar, como si estuviera mirando un mapa. Finalmente, encontró una sala de slimes que reconoció, un lugar donde los slimes podían fusionarse y crecer, lo que lo hacía ideal para farmear niveles. Cuando se acercó a un slime, este se encogió ante su presencia y el movimiento de su báculo al blandirlo, aunque falló a propósito, empezó a correr para atraerlo, tal como pretendía, observando cómo otros slimes se fusionaban gradualmente con él, convirtiéndose en un monstruo más grande y poderoso. Sota cargó hacia adelante y blandió su báculo con fuerza, derrotando al monstruo gigante con facilidad, como un verdadero jugador de Dunex. Sota decidió dejar que sus instintos lo guiaran, creyendo que mientras siguiera blandiendo su báculo, podría superar cualquier cosa. Finalmente, cuando levantó la vista, vio que había alcanzado el nivel 2, lo que le hizo sentarse en el suelo rocoso y soltar un suspiro de alivio. Subir de nivel se sintió increíble, pero inmediatamente sintió una oleada de poder recorrer su cuerpo, sorprendiéndolo. Era la sensación de que sus stats aumentaban, y se dio cuenta de que podría volverse adicto a esta sensación. Sota no quería presumir, pero ahora ya no se sentía inferior en su clase. Aún así, algo le parecía un poco extraño. En las primeras etapas, todos los jugadores normalmente usarían esta sala de slimes para farmear niveles, pero en este momento estaba vacía, lo que lo confundió. De todos modos, decidió no preocuparse por ello, ya que el lugar todavía le permitía entrar y parecía que nadie le prohibía estar aquí, así que era el lugar perfecto para experimentar. Empezó a estirar y pensó en el sistema de habilidades de Dunex. La regla básica sobre las habilidades era que si una persona no las mejoraba, no podía usarlas. Sin embargo, había 3 habilidades excepcionales que cualquier jugador podía usar desde el principio. La primera era una habilidad que los chicos de las clases A a la D usaban a menudo, Aura. La segunda era la capacidad de crear una fuente de luz,
como una antorcha, y la última era una habilidad de curación menor. Sota sabía que, por ahora, solo podía usar estas 3 habilidades. Normalmente las activaría presionando una tecla de acceso rápido o moviendo su cuerpo de cierta manera, lo que se llamaba activación manual. Cuando probó la activación manual para las 3 habilidades, todo fue mejor de lo esperado. Sota quiso intentar algo más y pensó que no pasaría nada. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo estuviera observando. Luego levantó su báculo en el aire y gritó con fuerza. ¡Corte del vacío! Se hizo el silencio, ya que no pasó nada, tal como esperaba, pues aún no había aprendido la habilidad. Pero lo que le sorprendió fue una luz brillante que apareció por detrás, seguida de un rayo deslumbrante que se disparó hacia adelante, dejando a Sota asombrado mientras el retroceso lo hacía retroceder unos pasos. Mientras tanto, los otros estudiantes continuaban sus propias exploraciones de la mazmorra. El estudiante de pelo largo y negro que había irrumpido en la clase antes, aparentemente había estado explorando mazmorras desde que tenía 12 años, en su primer año de secundaria. A pesar de que estaban entrenados en un entorno duro, la gente todavía arriesgaba su vida al entrar en una mazmorra. Esta persona era solo de rango de casi el rango más bajo de la clase D, pero seguía adelante, aferrándose a su orgullo porque todavía existía la inferior clase por debajo de él. De repente, un grupo de médicos pasó corriendo con un Sota inconsciente en una camilla. Tras despertar en la enfermería del gremio, Sota, confundido, preguntó dónde estaba. La enfermera le explicó que había sufrido agotamiento mágico y que lo encontraron inconsciente cerca de un grupo de slimes, lo que hizo que Sota se sonrojara de vergüenza, antes de restarle importancia diciendo que simplemente se había perdido y estaba cansado. Al día siguiente, Sota se despertó y salió de la mazmorra por la tarde, reflexionando sobre el día anterior. No quería contarle la verdad a la enfermera, que había activado por accidente una habilidad que nunca había aprendido, por miedo a que lo llamaran loco. Mientras continuaba su camino a casa, Sota recordó que actualmente estaba lidiando con 4 penalizaciones. Que su cuerpo fuera odiado por uno de los personajes principales de la historia original, los recuerdos fragmentados de Butao que resurgían de vez en cuando, sus bajas estadísticas, y parecía que este mundo estaba a punto de añadir una 5ª penalización a la lista. Cuando regresó a casa, su familia sirvió la cena rápidamente, haciendo que Sota se diera cuenta de por qué este cuerpo había alcanzado su peso actual. Se disculpó con su familia y les pidió que redujeran el tamaño de sus porciones, lo que sorprendió a todos. Su madre mencionó con duda que había preparado su plato favorito y le preguntó qué pasaba. Sota intentó explicar que quería ponerse a dieta y empezar a comer más verduras, lo que sorprendió a su hermana pequeña. Dijo que desde que se unió a la escuela de aventureros, tenía que ser más consciente de su peso. Su padre admitió que sí parecía un poco gordito, pero su hermana insistió en que era perfecto tal como era. Dentro de un mes a partir de ese día, sería el combate entre Kariya y Yuma, y toda la clase E parecía temblar anticipando este evento. Incluso si superaban el incidente de Kariya, la historia continuaría con todos preparándose para una guerra a escala mundial. Sota también quería empezar a prepararse para todo eso. Necesitaba subir de nivel para recopilar más información sobre este mundo y los extraños fenómenos que le habían ocurrido, como el misterio de haber sido transportado al cuerpo de Butao y cualquier otra información que pudiera encontrar. Pero eso podría ser difícil, especialmente con esta familia, lo que llevó a Sota a quedarse despierto hasta tarde tomando notas sobre todo. Aunque todavía no sabía por qué o cómo fue transportado a este mundo, lo primero que quería entender era cómo había logrado activar una habilidad no aprendida el día anterior, algo que debería haber sido imposible. La capacidad de hacer algo que originalmente no podía era algo bueno, pero se preguntaba si otros podrían hacer lo mismo, y si él era el único, podría asumir la trama en el caos. Si la historia se desviaba de lo que él conocía, eso también sería un problema para Sota. Su siguiente prioridad era entrenar sus habilidades, así que se dirigiría de nuevo al gremio, a pesar de que las tareas que tenía que hacer se estaban acumulando. A la mañana siguiente, su madre lo detuvo y le preguntó si de verdad estaba bien para salir hoy, después de lo que había pasado ayer. Sota intentó tranquilizar a su madre diciéndole que estaba bien, justo cuando su hermana pequeña entró corriendo, rogándole que la dejara ir con él. Sota cerró la puerta antes de que ella pudiera salir. Se dirigió al gremio, chocando accidentalmente con alguien y disculpándose rápidamente, hasta que se dio cuenta de que era el matón de pelo largo de antes. Esto solo hizo que Sota se sintiera cansado, ya que no quería más problemas, pero se sorprendió cuando el chico le preguntó por la persona que estaba detrás de él. Al darse la vuelta, Sota vio a su hermana pequeña. Ella le dijo al matón que debería disculparse por chocar con alguien, lo que provocó que él la fulminara con la mirada. Sota le dijo rápidamente que se detuviera, pero el otro chico se alejó rápidamente, con cara de molesto, diciéndole a Sota que diera lo mejor de sí en la primera clase. Los dos hermanos suspiraron aliviados,
antes de discutir sobre si ella debería haberlo seguido, haciendo que Sota se diera cuenta de que las cosas se estaban complicando más. No quería que su hermana viera sus habilidades, temiendo que eso solo alimentaría su deseo de aventura. Así que Sota accedió a que se registrara con él, pero le explicó que los niños de su edad no podían entrar en las mazmorras. Ella pareció pensárselos, y de repente se fue corriendo, despidiéndose con la mano. Ahora Sota podía volver a su plan. Fue a la biblioteca para averiguar por qué se había activado su habilidad. Normalmente las habilidades se activaban automáticamente, con una tecla de acceso rápido o mediante lanzamiento manual como lo hizo él antes. Empezó por investigar la activación automática y descubrió que era simplemente cuestión de rezar. Sin embargo, cuando buscó sobre el lanzamiento manual, no pudo encontrar ninguna información al respecto. Parecía que usar habilidades no aprendidas no era normal en este mundo, lo que llevó a Sota a creer que podría ser el único con esta capacidad. Justo en ese momento, Sota se preguntó si podría intercambiar su lugar con Yuma, pero tuvo la sensación de que era imposible. Aunque no entendía completamente este mundo, notó que había más estudiantes de su escuela en la biblioteca de lo habitual. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando el abusón apareció de nuevo, acercándose a él y echando un vistazo a los libros. Supuso que Sota no sabía cómo usar sus habilidades y se burló diciendo que aprender a hacerlo podría finalmente ayudarle a vencer a un simple slime. Estas palabras dejaron a Sota completamente confundido, y fuera del gremio, su hermana pequeña estaba en cuclillas en el suelo, escuchando a otros estudiantes hablar de cómo, al parecer, un slime había derrotado a Sota. No podían entender cómo había logrado entrar en la escuela, lo que la impulsó a acercarse a ellos para preguntar más sobre la historia. De vuelta en la biblioteca, Sota le preguntó al abusón de qué estaba hablando, y él le explicó que, al parecer, toda la escuela sabía que lo habían sacado en brazos de una zona llena de slimes y nada más. Al oír esto, Sota sintió que se le iba la vida, pero el abusón interrumpió sus pensamientos y le preguntó si necesitaba protección. Sota sabía que esto solo significaba que necesitaban un cargador de equipaje. En la clase D, solo unos pocos llegaban a ser recaderos, así que Sota intentó negarse educadamente. Sin embargo, esto solo hizo que el abusón decidiera usar su habilidad de aura. La presión solo afectó a Sota, y no pudo resistirla en su estado actual. El abusón se burló, diciendo que Sota no era más que un don nadie de la clase E, y que no tenía derecho a negarse, que era el más débil de la sala y que no valía nada en esta escuela. Cada palabra hacía que Sota sintiera que se hundía más y más, aceptando la evaluación de que realmente no era nada. La habilidad de la que estaba tan orgulloso y la confianza en sí mismo casi habían desaparecido. No tenía lugar en esta escuela, y probablemente todos deseaban que simplemente desapareciera. Mientras las palabras del abusón resonaban, todos se reunieron alrededor, riéndose y burlándose de Sota, porque este mundo era así de cruel, algo que Sota entendía mejor que nadie. Las lágrimas comenzaron a asomar en sus ojos mientras reía con tristeza para sus adentros. El abusón gritó para que todos miraran al debilucho que estaba llorando. Pero justo en ese momento, su hermana pequeña entró corriendo, diciéndole que se alejara de su hermano. Los ojos de Sota se abrieron de par en par, como si se diera cuenta de que todavía había algo a lo que aferrarse en este mundo. Un lugar para él. Ella se paró temblando ante él, poniendo una mano en el pecho del abusón. Él se detuvo sorprendido, antes de que ella tomara la mano de su hermano, a punto de marcharse. Sota podía sentir a su hermana temblar, pero el momento fue interrumpido cuando el de último año la agarró por el cuello de la camisa, acercándola con una mirada amenazante, preguntándole si creía que podía irse así de fácil. Una oleada de ira estalló dentro de Sota, pero su valiente hermana pequeña se mantuvo firme, a pesar del miedo que se apoderaba de su corazón. Sota intentó decirle a su hermana que se disculpara, al ver que el chico mayor usaba su habilidad de aura en ambos. Aunque las lágrimas comenzaron a caer, ella siguió firme, lo que enfureció aún más al abusón, que levantó el puño como para golpearla. Al ver esto, Sota entró en pánico y se disculpó profusamente, prometiendo que haría que su hermana pidiera perdón mientras le gritaba, viendo cómo las lágrimas corrían por su rostro. En ese instante, como impulsado por alguna fuerza interior, Sota sintió que su cuerpo se lanzaba hacia adelante por sí solo, estrellándose contra el estómago del de último año. Al darse cuenta de lo que acababa de hacer, Sota comenzó a preocuparse, sabiendo que esa acción no era del todo suya, sino una oleada de las emociones de Butao. El abusón sonrió con ira, pensando que ahora ambos hermanos lo estaban desafiando, y luego agarró a Sota por la corbata, haciéndolo estremecerse de terror. La gente a su alrededor comenzó a susurrar, pero Sota recuperó lentamente el juicio, recordando el momento en que su hermana lo defendió.
Aunque en parte influenciado por las emociones de Butao, su siguiente acción fue completamente suya. Sota agarró el brazo del abusón, intentó activar su aura y habló en voz alta, diciéndole al abusón que lo soltara mientras se burlaba de su peso. Por desgracia, la magia no funcionó, y justo cuando el abusón estaba a punto de lanzarle un puñetazo a Sota, alguien más intervino, separándolos y diciendo que ya habían causado suficientes problemas. La mujer de la armadura preguntó si podía luchar en lugar de Sota, dejándolos a ambos confundidos y en silencio. Fue entonces cuando Sota reconoció a la chica que tenía delante. El abusón pareció sorprendido por un momento, preguntándole por qué quería interferir, llamándola por su nombre y señalando su alto estatus en la escuela. Tenma Akira. La mujer de la armadura pensó un instante y luego explicó que quería que todos se llevaran bien, ya que ambos eran sus compañeros. Preguntó alegremente si podían hacer eso, lo que hizo que el abusón se quedara en silencio. Sota lo miró con una expresión inquieta. Aunque a regañadientes, el abusón no tuvo más remedio que aceptar, diciéndole a Sota que recordaría este momento antes de irse con una amenaza. Kariya suspiró aliviado después de la tensa situación, pero la atención de Sota estaba en recordar a Tenma Akira. Era una persona poderosa, la segunda de su año, y siempre llevaba una gruesa armadura de metal debido a un rumor de que estaba maldita con un cuerpo con sobrepeso. Tenma Akira se giró hacia Sota, sacándolo de sus pensamientos, sobresaltándolo. Le levantó el pulgar, animándolo al decirle que había hecho bien en mantenerse firme, junto con su hermana pequeña. Después de decir eso, se fue a toda prisa para evitar que su familia la encontrara, dejando a Sota solo mientras se derrumbaba de rodillas por el estrés. Justo en ese momento su hermana pequeña corrió hacia él, llorando, agradeciéndole por haberla defendido, tal como ella lo había hecho por él. Sota también quería darle las gracias, pero de repente se dio cuenta de que todos en la biblioteca los estaban mirando, lo que le hizo pensar que era mejor irse a otro lugar. Los dos salieron de la biblioteca. La luz del sol se abrió paso entre las nubes mientras se sentaban en un banco fuera del gremio, hablando. Sota estaba confundido al ver a su hermana de vuelta tan pronto, especialmente porque le había aconsejado que se registrara en el gremio si tanto deseaba explorar mazmorras, pero su hermana simplemente respondió que nunca tuvo la intención de unirse al gremio. Esto dejó atónito a Sota, pero ella explicó que ya sabía desde el principio que los estudiantes de secundaria no tenían permitido entrar en las mazmorras. Sin embargo, ella todavía quería ir, porque su sueño era convertirse en una aventurera. Mientras decía esto, levantó el puño en el aire para mostrar su determinación. Sota miró a su hermana, sorprendido, y se detuvo un momento, desconcertado por su terquedad. Su hermana se sonrojó de vergüenza y confesó que solo quería llamar su atención. Desde la ceremonia de ingreso a la escuela, él se había vuelto genial a sus ojos, pero había dejado de llamarla por su nombre. Sintiéndose fatal por haber mentido, se disculpó con él. Hizo que Sota sintiera que algo se removía en su interior, impulsándolo a hacer algo para hacer feliz a la niña. Apartó esa sensación al darse cuenta de que era la emoción de Butao, ya que parecía que esta persona quería mucho a su hermana. Sota se preguntó si Butao era una buena persona, y comenzó a sentirse un poco culpable por haber tomado prestado su cuerpo. Después, se disculpó con su hermana y le prometió prestarle más atención, llamándola por su nombre Kano y pidiéndole que no volvieras a hacer nada peligroso. Se preguntó si así es como habría actuado Butao, pero pareció que hizo lo correcto cuando vio a Kano sonreír y aceptar. Ella sugirió que volvieran a casa juntos. Sota miró a su hermana con incredulidad y le dijo que se adelantara, porque quería entrar en la mazmorra para subir más de nivel. Más tarde ese día, cuando oscureció, regresó a casa con algunas heridas, haciendo que sus padres se preocuparan y lo revisaran a fondo. Sota le aseguró a su madre que estaba bien, pero ella juntó las manos, explicando que Kano estaba molesta porque no pudo entrar en la mazmorra con él. Al mirar a su hermana, Sota la vio murmurando con una expresión de decepción. Cuando intentó hablarle, ella solo negó con la cabeza, hasta que él le prometió que algún día la llevaría a la mazmorra. Esa promesa hizo que Kano corriera hacia él emocionada, pero él le recordó que eso solo sucedería una vez que ella lograra entrar en la escuela de aventureros, lo que hizo que la niña frunciera el ceño por un momento. Después de eso, toda la familia cenó junta. Tiempo después, Sota se volvió a Sonbaya a encontrar con el matón y se humilló ante él, dejando al matón completamente confundido. En la escuela, los estudiantes de la clase E a menudo eran maltratados, y el comportamiento anterior de Sota había atraído aún más la atención hacia él. La intervención de Tenma Akira había hecho que el acoso no tuviera sentido, pero el verdadero problema era que Sota se había atrevido a enfrentarse al matón en esa situación. Mientras Sota continuaba inclinándose y disculpándose, el matón le dijo que se callara porque su voz era demasiado fuerte, recordándole que en realidad no pretendía hacerle daño, pero que no quería ser desafiado, ya que esa era la imagen que quería proyectar. Después de eso, sugirió que fueran a otro lugar a hablar,
y Sota estuvo de acuerdo. El objetivo de Sota no era tener una vida feliz de Isekai. Su primer deseo era investigar qué estaba sucediendo, porque anhelaba volver a su mundo anterior. Su otro objetivo era crear un lugar para personas como él y proteger a esta familia, y tal vez incluso recompensar a Butao. A partir del próximo lunes, las clases comenzarían oficialmente, así que a corto plazo, su objetivo era subir de nivel, para ganar la fuerza necesaria para protegerse a sí mismo y a su familia de los eventos venideros. Cuando llegó el día de regresar a la escuela, alguien llamó a la puerta de Sota. Kano lo llamó, pero no describió con claridad a la persona que estaba en la puerta, lo que lo dejó confundido. Hasta que abrió la puerta y se sorprendió al ver que era Kaoru. Parecía que Sota estaría en un grupo con Kaoru y Yuma, pero ¿cómo había llegado a esa situación? Antes de dirigirse a la escuela, Sota intentó buscar en los recuerdos de Butao y se dio cuenta de que, al parecer, él y Kaoru tenían una misteriosa promesa de ir juntos a la escuela. Y ahora estaba ocurriendo. Caminaba unos pasos detrás de Kaoru sin que ninguno de los dos dijera una palabra, creando un ambiente incómodo. Aún así, Sota sabía que Kaoru era la que se sentía más incómoda con el silencio, pero seguía intentando cumplir fielmente la promesa que le había hecho. Sota se preguntó si Butao habría sido el que iniciara la conversación. Decidió intentarlo, tratando de pensar en un tema en común, pero Kaoru se detuvo de repente en mitad del camino. Sin mirar atrás, dijo que había oído el rumor de que fue derrotado por un solo slime, y siguió caminando, dejando a Sota allí, molesto porque su antigua acosadora había difundido el rumor. Kaoru se detuvo de nuevo, esta vez dándose la vuelta para disculparse antes de explicarse que ella y Yuma habían formado un grupo y que quería hacerle saber por qué no podía unirse al suyo. Se imaginó que él se lo estaría preguntando, ya que solían ser bastante cercanos. Al oír esto, Sota sintió una extraña sensación recorrer su cuerpo, una que se estaba volviendo familiar. Era Butao reaccionando negativamente a la noticia. Recordó que en la historia, Kaoru se uniría pronto al grupo de Yuma y salvarían el mundo juntos, volviéndose lo suficientemente cercanos como para que ella lo llamara por su nombre. Esto hizo que Sota sintiera un poco de lástima por Butao. Cuando entró en el aula, vio que todo sucedía tal como en el juego, lo que lo tranquilizó, pero justo entonces, un murmullo resonó en la sala en cuanto apareció, recordándole que no era precisamente bienvenido allí. Sota se giró, con cara de confusión mientras alguien se le acercaba, y le decía que había oído el rumor de que había sido derrotado por un solo slime. Inmediatamente, otros comenzaron a susurrar y a reírse por lo bajo, y Sota se enfadó ante el aluvión de burlas. Kaoru parecía a punto de decir algo, pero Yuma intervino rápidamente, diciéndoles a todos que pararan y disculpándose con Sota, explicando que todo el mundo estaba alterado por lo que pasó el viernes, incluido él mismo. Sota levantó la vista hacia Yuma, recordando que en el juego, el jugador vive la historia a través de la conciencia de Yuma. Pero ahora, las cosas eran al revés, y si Sota se acercaba demasiado a Yuma, podría alterar la historia original, tal como había visto que sucedía hace un momento. Mientras le daba vueltas a la necesidad de ser precavido, se dio cuenta de que la clase seguía susurrando y lanzándole insultos, pero Yuma le dijo que los ignorara. Sota recordó que en este punto de la historia todavía no se suponía que lo llamaran Butao y se preguntó si era porque Yuma había intervenido. Aún así, la sensación de ser un marginado no había cambiado. Al empezar la clase, el profesor les recordó a todos que necesitaban formar grupos para las exploraciones de mazmorras, lo cual sería esencial para las próximas lecciones. El profesor pidió a todos que se presentaran de nuevo, lo que a Sota le pareció emocionante, pensando que era una oportunidad para conocer a todos. El profesor decidió ir en orden de sus puntuaciones, empezando por Yuma, quien se levantó y se presentó, diciendo que era de Tokio y que usaba una espada a una mano. Kaoru fue la siguiente en presentarse, y el resto de la clase lo siguió uno por uno. Cuando le tocó el turno a Sota, se sintió tenso. Solo había dicho la palabra sí en toda la mañana, para evitar alterar la historia. Sin embargo, sabía que necesitaba ser más sociable para encontrar un grupo, así que decidió intentar parecer más alegre. Cuando llegó su turno, Sota anunció su nombre en voz alta, juntó los puños y empezó a balancearlos en el aire como si fuera un bate de béisbol, proclamando que esa era su arma preferida. Luego declaró que era un monje en entrenamiento e hizo el signo de la paz frente a su cara. En ese momento, Sota se quedó helado, dándose cuenta de lo increíblemente raro que debía de parecer. Toda la clase se sumió en un silencio de desconcierto. Kaoru se quedó paralizada en su pupitre, tapándose la cara para ocultar la vergüenza ajena que sentía. El profesor anunció el inicio de la orientación, explicando que las instalaciones del gremio se podrían usar incluso después de la graduación,
Los alumnos empezaron a salir, charlando entre ellos para formar grupos rápidamente, mientras Sota se quedó allí, todavía en la misma pose, sintiendo que había cruzado un punto de no retorno. Apretó los puños, diciéndose a sí mismo que ir en solitario no estaría tan mal. Tras alcanzar a los otros estudiantes, el profesor los llevó a una arena, un lugar donde podían practicar su magia y acostumbrarse a sus poderes. Y luego mencionó la enfermería para tratar cualquier herida. Finalmente, el profesor les recordó a todos que, en los primeros pisos de la mazmorra, debían permanecer con sus compañeros de equipo, incluso si ya tenían algo de experiencia explorando. El requisito de formar grupos de 3 a 5 personas hizo que Sota quisiera poner en su sitio al profesor en ese mismo instante, mientras el profesor explicaba que era un procedimiento obligatorio. El profesor les dijo a todos que se reunieran frente al gremio en 1 hora, y luego se marchó, dejando a los estudiantes corriendo de un lado para otro, tratando de encontrar un equipo. Sota se dio cuenta de que no era el único preocupado, ya que todos estaban ansiosos por formar un equipo rápidamente y empezar a subir de nivel. Decidido a probar suerte, Sota se acercó a preguntar a algunas personas, pero todo lo que recibió fueron burlas, negativas o excusas de que sus equipos ya estaban completos. Decepcionado porque nadie quería formar equipo con él, se dio cuenta de que todos ya habían elegido a sus amigos basándose en las relaciones que ya tenían y nadie quería unirse a un fracasado como él. Sota vio a un grupo de estudiantes hablando con Yuma y pensó que él ya tenía su grupo, hasta que se sorprendió al ver que Yuma rechazaba su invitación. Entonces, Yuma corrió hacia Sota, saludándolo alegremente con la mano y preguntándole si quería hacer equipo con él. Sota no podía creer lo que oía, preguntándose si la oferta de Yuma era algún tipo de broma cruel. No quería que la historia se arruinara por seguir interactuando con Yuma, porque su supervivencia en este mundo dependía de su conocimiento del juego. Si las acciones de Yuma hacían que Dunex cambiara, entonces a Sota no le quedaría nada en lo que confiar. Estaba a punto de negarse educadamente y usar a Kaoru como excusa, pero sabía que eso no la haría feliz. Mirando de reojo, Sota vio a Kaoru corriendo hacia ellos, esperando que ella se llevara a Yuma, pero su peor pesadilla se hizo realidad cuando ella sugirió unirse a su grupo. Y así, Sota se encontró caminando detrás de Yuma y Kaoru, escuchándolos charlar, preguntándose qué hacía él en ese grupo cuando Kaoru claramente no quería saber nada de él. Estaba a punto de preguntarle a Yuma cómo estaba, pero la mirada de advertencia de Kaoru pareció decirle que no hiciera ninguna estupidez cerca de Yuma, lo que lo hizo callar al instante, al recordar que si él fuera el verdadero Butao, se pondría celoso de Yuma e incluso podría atacarlo. Kaoru tenía razón al advertirle que no actuara precipitadamente. Sin embargo, él no era el verdadero Butao. Justo en ese momento, Yuma se giró hacia él y le preguntó si tenía algo que decir, lo que hizo que Sota recordara de repente que no eran completos desconocidos. Aunque Kaoru se mostraba cautelosa, él simplemente le preguntó a Yuma por qué quería convertirse en un aventurero. Yuma pensó un momento antes de responder que era porque los admiraba desde que era niño, por ver a los aventureros en la televisión, y luego se rió y se disculpó, diciendo que su respuesta probablemente no tenía mucho sentido. Sota se quedó sentado, sorprendido, recordando que en el juego, Yuma era solo un recipiente para el jugador, pero el Yuma de este mundo era diferente. Tenía sus propias motivaciones, y se mantenía firme en situaciones aterradoras a pesar de ser solo un estudiante de primer año de preparatoria. Esta vez, Sota no solo quería apoyar al personaje, quería apoyar a Yuma como persona. Dijo que las palabras de Yuma eran algo que debía atesorarse, lo que hizo que Kaoru lo mirara con una expresión de confusión. Al verlo actuar un poco fuera de lo normal, Yuma intentó ser modesto, pero ya no había vuelta atrás. Cuando el grupo llegó al segundo piso, el profesor anunció que ahora eran libres de actuar por su cuenta como equipo, siempre y cuando no llegaran tarde a clase al día siguiente. Sota estaba a punto de ir a alquilar un arma, pero Yuma lo detuvo. El chico pelirrojo dijo que él y su grupo planeaban explorar el tercer piso, y luego le preguntó si Sota quería unirse a su grupo. Una vez más, hace unos días, en el pabellón Ayasei, Kaoru se sumergió en la bañera, intentando relajarse y quitarse el estrés reciente, pero la sensación de ansiedad simplemente no desaparecía. Tras salir de la tina y vestirse rápidamente, todavía con una toalla enrollada en la cabeza, Kaoru recibió una notificación, la noticia de que Sota había sido derrotado por un slime. Esto la hizo decidirse a visitar su casa. La chica llamó al timbre, y Kano abrió la puerta. La pequeña frunció el ceño al ver a Kaoru, pero Kaoru intentó mantener la compostura y saludó a la hermana menor de Sota. Dijo que había oído que Sota había sido hospitalizado, pero fue interrumpida por Kano, quien insistió en que su hermano estaba bien. Kaoru no pudo ocultar su preocupación y volvió a preguntar si Sota estaba herido, pero Kano la interrumpió de nuevo, recalcando que él estaba bien. La niña corrió de vuelta a la casa, gritando para avisarle a su hermano que esa persona está aquí otra vez.
lo que dejó a Kaoru un poco desconcertada. Sin embargo, no era del todo inesperado, ya que Kaoru había estado tratando a Sota con frialdad desde las vacaciones de primavera, así que la reacción de Kano era comprensible. Poco después, Sota apareció en la puerta, sorprendido de ver a Kaoru allí, mientras ella lo saludaba a regañadientes. En su corazón, Kaoru realmente quería cancelar el contrato de matrimonio mágico entre ellos, pensando que sería mejor para ambos si mantenían las distancias. Se preguntó si debería simplemente decirle directamente que quería romper el compromiso, pero temía que hacerlo solo conseguiría que Sota se pusiera más terco. Recordando su promesa de ir juntos a la escuela, Kaoru decidió seguir adelante con su plan, diciéndole a Sota que tenían que irse de inmediato, aunque él no había terminado de desayunar. Mientras caminaban juntos, Kaoru de vez en cuando miraba a Sota, notando que parecía extraño desde la ceremonia de ingreso, como si actuara con cierta falta de convicción. Kaoru recordó que, normalmente al principio de las vacaciones, Butao siempre estaba encima de ella, exigiéndole saber por qué no contestaba sus llamadas, y ella solía poner la excusa de que estaba ocupada estudiando. Butao le rebatía, preguntando si estudiar era más importante que su amiga de la infancia, lo que la ponía nerviosa y hacía que se tapara el pecho inconscientemente al notar su mirada fija. Kaoru se apresuraba a decir que no era eso. Le sorprendió que ya no la llamara con insistencia y que ya no la mirara fijamente como antes. Kaoru se preguntó si de verdad podía cambiar tan rápido o si simplemente había perdido el interés en ella. Con esta duda en mente, Kaoru decidió ponerlo a prueba mencionando el rumor de que había sido derrotado por un slime, y luego le explicó que ahora ella y Yuma estaban en el mismo grupo. Apretó los puños y se giró para esperar su reacción de enfado. Pero Sota solo sonrió y dijo alegremente que era un alivio que tuviera a Yuma a su lado. Kaoru sabía que Sota no era el tipo de persona que pudiera ocultar sus sentimientos, así que esto la hizo preguntarse si de verdad había perdido el interés en ella. Sabía que debería alegrarse por ello, pero aún así se sentía un poco extraño mientras entraban juntos en el aula. Al entrar en clase, varios estudiantes se acercaron a Sota y sacaron a relucir los rumores, y todos empezaron a susurrar y a burlarse de él. Kaoru se quedó allí, escuchando sus comentarios sarcásticos, pero sintió que tenía que hacer algo ya que, después de todo, eran amigos de la infancia. Kaoru estaba a punto de intervenir, pero Yuma tomó la iniciativa y se le acercó de forma amistosa, lo que la sorprendió. Había querido hacer equipo con alguien como Yuma desde que se enfrentó a Kariya, pero, de repente, Kaoru recordó el contrato mágico entre ella y Sota, y los vagos recuerdos de sus condiciones, incluidas las penalizaciones. Mientras hojeaba las armas de alquiler en el gremio, Yuma se acercó a Kaoru y le propuso que formaran un grupo. Esto la dejó confundida, hasta que Yuma le explicó que estaba impresionado de que fuera la primera en alzar la voz contra la clase D. Incluso con el contrato, no había ninguna penalización que le impidiera formar su propio grupo, y la verdad era que Kaoru no odiaba a Sota, simplemente creía que podría concentrarse mejor sin él cerca. Al grupo de Yuma y Kaoru se unieron dos nuevos miembros, Tachigi Naoto y Sangyo Sakuranko, quienes proporcionarían apoyo a distancia y curación. Necesitaban subir de nivel y hacerse más fuertes, porque el combate de Yuma contra Kariya era en un mes, y era probable que Kariya ya estuviera por encima del nivel 10. Subir de nivel no solo se trataba de volverse más fuerte, también les permitiría elegir una clase adecuada. Por el momento, ninguno de ellos había elegido una clase, así que necesitaban decidirse rápidamente en el poco tiempo que les quedaba. Kaoru se sentía más segura en este grupo, especialmente porque tenían un arma secreta en Yuma. Al unirse al grupo con Yuma y Sota, su principal motivación era estar más cerca de Yuma, no de Sota. Mientras el grupo avanzaba por la mazmorra, Kaoru intentó iniciar una conversación con Yuma sobre posibles mejoras que podrían hacer. Yuma estaba a punto de responder, pero de repente cambió de tema, lo que confundió a Kaoru hasta que se dio cuenta de que probablemente estaba tratando de ser considerado con Sota, de quien se rumoreaba que había sido derrotado por un único slime. Yuma se giró hacia Sota y le preguntó si tenía algo que quisiera decir, sorprendiendo a Kaoru con lo directa que fue la pregunta. Miró de reojo a Sota, esperando que no dijera nada raro. Sota entonces le preguntó a Yuma por qué quería convertirse en un aventurero. Yuma simplemente respondió que era por admiración, y Kaoru quiso añadir algo también, pensando que eso era lo que la motivaba a ella, pero sabía que la verdad era que su principal impulso era poner distancia entre ella y Sota, lo cual no sería muy educado decir en voz alta. Después de su primer viaje a la mazmorra, Yuma regresó a su grupo original y anunció que quería invitar a una persona más, pidiéndole su opinión. Kaoru sabía que estaba hablando de Sota. Naoto se ajustó las gafas, diciendo que aunque respetaba la decisión de Yuma, dudaba en dar la bienvenida a alguien como Sota, de quien se rumoreaba que había perdido contra un slime.
Le preocupaba cómo los verían sus compañeros, y también lo que el propio Sota pensaría de la oferta. Yuma, muy consciente de esto, explicó que quería apoyar a Sota, porque el objetivo final era derrotar a Kariya, y creía que si todos se ayudaban mutuamente, nada más importaría. Cuando Yuma le pidió su opinión a Kaoru, ella respondió que no le gustaba la idea, pero no quería entrar en los detalles de su relación con Sota, especialmente porque él parecía haber perdido el interés en ella de todos modos. Decidió depositar su fe en Yuma, ya que no había ninguna razón para que Sota rechazara la oferta. Sin embargo, Sota se negó inesperadamente, preguntándole a Yuma por qué lo quería en el grupo, dejando tanto a Kaoru como a Yuma atónitos. El chico pelirrojo explicó que respetaba a Sota por el elogio que le había dedicado después de que ahuyentara a la clase D y porque Sota lo había animado, diciendo que su objetivo era digno. Yuma estaba a punto de decir algo más, pero Sota lo interrumpió, insistiendo en que la primera prioridad de Yuma era su pelea con Kariya, no añadir una carga como él al grupo. Le preguntó si Yuma solo intentaba quedar bien con los profesores, y recalcó que su participación solo empeoraría las cosas. La negativa de Sota fue aún más contundente, sorprendiendo todavía más a Kaoru cuando lo vio apartar de un manotazo la mano de Yuma y darle la espalda para marcharse. Sota solía ser capaz de decir palabras tan duras con mucha facilidad, pero Kaoru se dio cuenta de que había cambiado y se preguntó si el problema era ella. Quizás pensar que Sota estaba interfiriendo con Yuma fue solo un malentendido suyo, y eso hizo que Kaoru comenzara a sentir que tal vez había subestimado a Sota. Sota decidió recorrer las mazmorras por su cuenta, sabiendo que no podía interactuar demasiado con los personajes principales si quería mantener la trama lo más fiel posible a la original. Mientras intentaba entrenar con su arma recién alquilada, Sota fue lanzado hacia atrás por la fuerza del ataque de otro monstruo, haciéndolo rodar por el suelo. Aún así, se esforzó por ponerse de pie, jadeando pesadamente, sosteniendo el báculo en sus manos con una mirada concentrada. Frente a Sota había un monstruo con las fauces bien abiertas, que se movía a 4 patas y avanzaba hacia él. Sota cargó hacia adelante, báculo en mano, pero el monstruo también estaba listo para atacar, lo que le obligó a esquivar su golpe por muy poco. Tras recuperar el equilibrio, puso toda su fuerza en un golpe con su báculo, apuntando directamente a la cabeza del monstruo y golpeándolo tan fuerte que explotó en una nube de humo. Sota aterrizó en el suelo, levantó la vista y se dio cuenta de que había subido a nivel 4. Miró hacia adelante y vio la piedra mágica caer al suelo después de que el monstruo se desvaneciera. Había pasado una semana desde que Sota fue transportado al mundo de Dunex y ahora estaba en nivel 4, así que decidió explorar solo para mantenerse alejado de los objetivos principales de la historia. Aunque este era un buen punto para detenerse, con su nivel actual, Sota decidió intentar bajar al 5.º piso para ver hasta dónde podía llegar. Comenzó a bajar por la larga escalera de caracol que conducía al siguiente piso. Sota apretó los puños, sin poder creer que había alcanzado el nivel 4, pero también sabía que las cosas se pondrían mucho más difíciles a partir de ahora. Alcanzar el nivel 4 le permitía descender al 5.º piso, donde subir de nivel se volvería mucho más complicado, y este era también el requisito mínimo para convertirse en un aventurero profesional. Según la trama de Dunex, se habían establecido muchos detalles complejos, y Sota se estaba preparando para enfrentar uno de ellos, un puente que cruzaba un profundo abismo. Miró hacia el abismo, sabiendo que caer allí significaba una muerte segura, pero este mismo puente era la clave de su plan, ya que pretendía tender una trampa para subir de nivel más rápido. La idea era simple. Sota cruzaría el puente, atrayendo la atención de los monstruos orcos. Cuando un orco usara su habilidad Grito de Guerra, los demás se abalanzarían sobre él. En ese momento, Sota solo necesitaba correr de vuelta por el puente, con cuidado de que no lo atraparan, y luego cortar las cuerdas del puente mientras los monstruos lo perseguían, haciendo que cayeran al abismo. La caída de los orcos contaría como si hubieran sido derrotados por el jugador, lo que le daría a Sota una enorme cantidad de experiencia. Abrió su ventana de estado para comprobar su nivel y estadísticas, pero decidió no llevar a cabo este truco hoy, ya que ya estaba oscuro. Solo planeaba revisar el puente primero, esperando con ansias el día de mañana para poner su plan en acción. Mientras caminaba por el pasillo de la mazmorra, Sota descubrió otro puente, viendo que los mecanismos aquí eran realmente asombrosos y serían su objetivo principal. Pero justo en ese momento, notó algo a lo lejos y corrió inmediatamente hacia ello. Ante los ojos de Sota, había un pilar con un símbolo que reconoció como un portal de teletransporte. Si era como en el juego, este portal conectaría con la escuela de aventureros, y si lo usaba, cada viaje podría ahorrarle 4 horas extra de casa. Como estudiante, Sota sabía que debería sentirse agradecido por esto, pero no podía evitar sentir que era extraño. Cuando miró a su alrededor,
y se dio cuenta de que nadie más estaba usando este portal. No era solo que el portal de teletransporte apareciera en esta zona del quinto piso. Este vacío también estaba presente en la sala de slimes del primer piso, donde no había ni un alma a la vista. Del mismo modo, los mejores lugares de casa en el segundo y tercer piso también estaban completamente vacíos. Todos estos eran lugares que podrían ayudar enormemente a un jugador como Sota, pero decidió concentrarse primero en probar el portal de teletransporte. Sota levantó la mano y la colocó sobre el pilar de piedra, activándolo tal como lo haría en el juego. Sintió como si una ráfaga de viento pasara a toda velocidad y una red de luz apareció por la sala. Miró a su alrededor, dándose cuenta de que había activado el portal con éxito. Concentrando energía en la mano que descansaba sobre el pilar, sintió que la energía del pilar de piedra comenzaba a irradiar. Cuando levantó la vista, Sota vio que el espacio a su alrededor comenzaba a cambiar. Finalmente, Sota fue teletransportado a una zona vacía con ventanas y una pizarra. Parecía ser un aula abandonada. Salió de la habitación, pisó el pasillo de piedra y subió las escaleras. Todo me parecía muy familiar. Y se dio cuenta de que esas coordenadas coincidían con un lugar del juego, el sótano de la escuela de aventureros. ¿Cómo es día festivo? Hay muy poca gente aquí. Y Sota planeaba escabullirse antes de que lo descubrieran. Pero las cosas no salieron tan bien como esperaba cuando el profesor de su clase apareció de repente detrás de él, preguntándole qué hacía allí en un día libre. Sota se quedó helado, girándose lentamente para encarar al alto profesor, quien lo miraba con una expresión de sospecha. Sota se preguntó si el profesor sabría algo sobre el portal de teletransporte, sintiéndose nervioso por su pregunta. También se dio cuenta de que la mirada sospechosa del profesor podría deberse a que se suponía que no era lo suficientemente fuerte como para llegar hasta el quinto piso. Aún así, Sota intentó hacerse el inocente, forzó una sonrisa y le explicó que acababa de recordar que se había olvidado algo el viernes, y como de todos modos volvía de la mazmorra, había pasado a buscarlo, pero que no se había dado cuenta de cómo había pasado el tiempo. Sota hizo una pausa por un momento, esperando que su mentira engañara al profesor, esperando con nerviosismo hasta que el señor Murai simplemente le recordó que tuviera más cuidado. Ante esto, Sota se dio cuenta de que este portal de teletransporte no era de conocimiento público. De lo contrario, el profesor no le habría preguntado qué hacía allí en un día festivo. Aunque todavía existía la posibilidad de que el profesor supiera lo del portal y simplemente lo estuviera ignorando, Sota decidió que fingiría que todo el mundo lo sabía para evitar sospechas en el futuro. A regañadientes, decidió tomar la ruta normal al día siguiente. Al día siguiente, Sota bajó al quinto piso y encontró el puente que había visto antes, emocionado por llevar a cabo su plan de atrapar a los orcos para ganar más experiencia y subir de nivel. Pisó con cuidado el borde del puente, probando su estabilidad, asegurándose de que no caería en el profundo abismo de abajo. Después de cruzar lentamente el puente de ida y vuelta, Sota agarró su arma con firmeza y regresó al otro lado. Se secó el sudor de la frente, suspirando de alivio al ver que el puente seguía resistiendo. Pero ahora era cuando comenzaba el verdadero plan. Se movió hacia un rincón oscuro, diciéndose a sí mismo que, aunque los orcos eran lentos, su poder de ataque era inmenso, así que tenía que tener muchísimo cuidado. Sin embargo, cuando Sota dobló la esquina del pasillo que conducía a los orcos, se sorprendió al ver a un hombre encorvado en el suelo, agarrándose el estómago y gimiendo. El hombre suplicó débilmente por ayuda, y Sota corrió inmediatamente hacia él, preguntándole preocupado si estaba bien. Pero al hombre de las gafas solo le preocupaba el estado de su amigo, agarrando la camisa de Sota y rogándole que lo ayudara. Sota miró hacia adelante y vio a otra persona desplomada en el suelo, rodeada por una horda de orcos, probablemente el cuerpo de un compañero de equipo. La horrible escena hizo que Sota se quedara paralizado, con el cuerpo temblando, pero recuperó rápidamente la compostura, avanzó hacia los orcos y golpeó a uno de ellos por la espalda. Los orcos se giraron de inmediato y Sota esperó poder atraerlos lejos de la zona peligrosa. Se volvió hacia el hombre de las gafas, le dijo que aguantara un poco más, luego lo levantó y echó a correr. Los orcos comenzaron a perseguirlo, y sus rugidos resonantes hicieron que las lágrimas corrieran por su rostro debido a la presión. Cuando llegó al inicio del puente de madera, Sota dejó al hombre en el suelo y rápidamente lo cruzó corriendo, atrayendo toda la atención de los orcos. Una vez que llegó al otro lado, arrojó apresuradamente su bastón a un lado, y en un momento de desesperación Sota sacó un pequeño cuchillo y cortó la cuerda de un lado del puente. Los orcos continuaron avanzando, poniéndolo aún más ansioso mientras la cuerda terminaba de romperse. Justo cuando estaba a punto de cortar la cuerda del otro lado, vio que los orcos estaban a solo unos pasos, con sus ojos salvajes clavados en él. No había tiempo. El puente se derrumbó de repente y los orcos cayeron al oscuro y profundo foso, sus rugidos resonando hasta que desaparecieron en el vacío oscuro. Sota cayó de rodillas, con el sudor corriéndole por la cara,
al darse cuenta de que el hombre de las gafas había usado su propio cuchillo para cortar la cuerda del otro lado, a pesar de estar agotado y gravemente herido. Poco después, el equipo de rescate llegó para salvar al hombre y a los miembros restantes del grupo, pero aún así preguntó si Sota estaba allí, ya que quería darle las gracias. Sin embargo, Sota ya se había marchado en silencio, evitando la atención de los rescatistas, que también querían escuchar su versión de los hechos. Cuando finalmente llegó a casa, Sota todavía jadeaba por la estresante huida. Más tarde, revisó las noticias y confirmó que los 6 miembros del equipo de expedición estaban heridos y que, entre ellos, 2 habían muerto. Sota había presenciado aquella horrible escena, aunque no fuera culpa suya. El incidente le hizo empezar a preguntarse qué estaba pasando, porque parecía ser el único que realmente disfrutaba de este mundo. Mientras estaba sentado pensando en todo lo que había sucedido ese día, tratando de averiguar qué podría haber hecho mejor, Kano se acercó, preguntándole con preocupación si estaba bien. Sota le aseguró que estaba bien. Los dos se sentaron a la mesa para cenar, pero la mente de Sota seguía atormentada por las imágenes de los cuerpos que había visto. Finalmente le preguntó con vacilación a su hermana si iría a una mazmorra con él, aunque fuera ilegal. Kano lo miró, perpleja por la inesperada pregunta en la silenciosa cocina. El hecho de que Sota quisiera su opinión sobre colarse en una mazmorra por una entrada secreta la sorprendió, sobre todo porque era ilegal. Sabía que siempre había querido luchar junto a su hermano, pero también entendía que, si los atrapaban, Sota se metería en problemas, especialmente porque ella era menor de edad. Justo entonces, Sota le explicó que solo se meterían en problemas si los atrapaban. Como Kano también aspiraba a entrar en su escuela, pensó que sería bueno para ella fortalecerse antes de matricularse. Empezó a hablar de una habilidad llamada fabricación, una habilidad que podía proporcionar información falsa a un oponente. Y si Kano de verdad quería explorar mazmorras a su edad, era absolutamente necesario que aprendiera esta habilidad. Kano se preguntó por qué Sota estaba dispuesto a llegar a tales extremos por ella, especialmente cuando antes se había opuesto a la idea. Pero entendía la preocupación de su hermano. Sota le preguntó si recordaba lo que pasó en la biblioteca la semana pasada, cuando ella lo defendió de un abusón. Sota explicó que cada año los estudiantes de fuera eran tratados de la misma manera, y algunos incluso tenían que soportar la violencia. En una situación así, él quería que Kano fuera capaz de defenderse, apretando el puño para enfatizar su punto. Al ver a su hermana asentir, Sota sintió una sensación de alivio cuando ella sonrió, a pesar de sus preocupaciones, y aceptó ir con él. Podía ver la emoción brillar en sus ojos, y suspiró aliviado al ver a su hermana feliz. Aunque la mitad de lo que dijo era mentira, según el desarrollo de la historia en este mundo, había un camino que conduciría a la muerte de muchos personajes, incluida la familia Narumi, que no eran más que personajes secundarios en el juego. Por eso era necesario hacerse más fuerte, y la gente de este mundo también necesitaba hacerlo. Sota sabía exactamente lo que pasaría en la historia, una ventaja significativa, pero revelar la verdad era arriesgado. Al recordar la horrible escena de 2 miembros de la expedición siendo golpeados y devorados vivos, Sota sabía que no podía dudar en llevar a su hermana a la mazmorra, porque quería proteger a sus seres queridos, aunque se tratara de la familia de otra persona cuyo cuerpo solo estaba ocupando temporalmente. Una semana después, caminaban juntos por el bosque, y Sota se giró para mirar a su hermana mientras ella le preguntaba si ya habían llegado. Sota bromeó con ella, preguntándole si había dicho que iban a atravesar una montaña, a lo que Kano negó con la cabeza. La única razón por la que tenían que tomar este rodeo era porque algunos estudiantes podrían reconocer a Kano, y Sota quería asegurarse de que no se metiera en problemas. Los dos bajaron al sótano y entraron en un aula abandonada. Sota levantó la mano hacia la pizarra, activando un símbolo para transportarlos a la mazmorra, donde lucharían contra algunos orcos de camino al puente. Le explicó el plan, diciéndole que no tuviera miedo, y Kano respondió con confianza que solo tenía una tarea, y que podía hacerla. Sota cruzó el puente, pensando en lo que habían practicado durante las últimas 2 semanas para asegurarse de que todo saliera bien. Kano estaba equipada con un machete, mientras que él usaba unas tijeras para cortar la cuerda. Kano se sentó a esperar cómodamente, pero cuando vio a los orcos acercarse, la chica empezó a gritar, con los ojos llenándosele de lágrimas. Sota le gritó que cortara la cuerda, y ella se levantó rápidamente. Levantó su cuchillo, mientras Sota ya había terminado de cortar su lado, pero cuando Kano intentó cortar la cuerda del otro lado, la hoja no se enganchaba. Se quedó paralizada al ver a los orcos cada vez más cerca. El hermano de Kano se abalanzó hacia adelante y cortó la cuerda restante justo a tiempo, recibiendo un ligero rasguño en el brazo mientras los orcos caían al abismo. Kano se disculpó por su herida, pero Sota la tranquilizó diciéndole que estaba bien porque llevaba una chaqueta hecha de piel de lobo huargo. Él también se disculpó,
sabiendo que era la primera vez que ella experimentaba una situación tan aterradora. Kano sintió una extraña sensación recorrer su cuerpo, y Sota le explicó que era un síntoma de subir de nivel. Se sorprendió al darse cuenta de que había subido 5 niveles, lo que tomó a Sota por sorpresa. Cuando la chica mencionó cambiar de clase, Sota la detuvo de inmediato, explicando que la clase inicial novato en realidad era mucho más de lo que la gente pensaba. Si un jugador entrenaba duro, podía subir de nivel 3 veces, antes de ver una diferencia clara. Los dos hermanos se sentaron juntos después de que Sota hablara sin parar sobre el sistema, dándose cuenta de que había dicho demasiado. Kano escuchaba atentamente, haciendo preguntas de vez en cuando, ya que no sabía mucho sobre esas cosas. Mientras tanto, Yuma y su grupo finalmente habían alcanzado el nivel 5 y podían cambiar a las clases que deseaban. Kaoru se convirtió en guerrera y Yuma se convirtió en ladrón. La alegría en sus rostros era evidente, pero no duró mucho, ya que solo quedaba una semana para el combate contra Kariya. A medida que se acercaba el día del duelo, Kariya pasaba más de sus días libres inspeccionando y estudiando la ubicación de la arena. Mientras descansaba con su hermana en la mazmorra, Sota escuchó a Kano advertirle que no le contara a nadie sobre la trampa del puente, porque sería una pena que otras personas comenzaran a explotar este lugar de caza, o que gente peligrosa viniera a preguntar, o incluso a amenazarlos por la información. Al oír esto, Sota forzó una sonrisa y asintió, apretando el puño por un momento. Mirando al suelo, Sota se preguntó si su conocimiento de este lugar había hecho sospechar a su hermana, pero después de pensarlo, Kano dijo que no, aunque su tono era un poco incierto. Sota mintió, diciendo que simplemente se había topado con la zona, aunque en realidad había venido aquí intencionadamente para subir de nivel. Aún así, le sorprendió la fe que Kano tenía en Butao, lo cual le pareció un poco extraño. Recordando todo lo que había pasado, Sota rememoró la alegría de entrar en la escuela de aventureros, pero también el puro terror que había sentido en la biblioteca. Kano parecía tener un cierto conjunto de prioridades para todo, pero luego las cambiaba, haciendo que Sota sintiera que algo no encajaba. Como si todo fuera demasiado natural para hacer una actuación, se preguntó si realmente podía confiar en su propia hermana. En otra parte de la mazmorra, Kaoru y su grupo estaban entrenando, y Yuma la estaba abrumando con sus ataques. El chico pelirrojo cargó hacia adelante, blandiendo su espada con fuerza, derribando a Kaoru al suelo. Ambos jadeaban después del combate. Antes de que Yuma hablara, le ofreció una mano para ayudar a Kaoru a levantarse, diciendo que gracias a ella estaba empezando a cogerle el ritmo a un combate con espada. Kaoru puso suavemente su mano en la de él, dejando que la levantara, pero luego se apartó tímidamente, tratando de restarle importancia al halago de Yuma, diciendo que solo intentaba imitar el estilo de lucha de Kariya. Yuma sonrió agradecido. Pero Kaoru aún no podía quitarse de encima la ansiedad que crecía en su interior. Apretó con más fuerza la empuñadura de su espada, poniéndose una mano en el pecho, y levantó la vista para preguntarle a Yuma si creía que de verdad podría ganarle a Kariya. La expresión de Yuma se volvió preocupada y tensa, con un atisbo de duda en su rostro, y respondió sin rodeos que realmente no lo sabía. Kaoru se quedó en silencio, y los demás miembros del grupo intervienen, sugiriendo que si Yuma siente que sus posibilidades de ganar son pocas, entonces retirarse también es una opción, pero Yuma los corta en seco, insistiendo en que no puede echarse atrás. Desde el principio, todos han menospreciado a la clase E, considerándolos inferiores tanto en nivel como en experiencia en comparación con la clase D, y esta es su oportunidad para demostrar lo que vale. Explica que si se retira, nada cambiará, y solo les dará a Uyao a los de cursos superiores otra razón para llamarlos cobardes. Es también por esto que Yuma no puede permitirse perder, ya que es la única oportunidad que tiene de ganarse el respeto para la clase E. Especialmente porque Kariya, su oponente, sigue entrenando sin descanso, golpeando sacos de arena sin parar y haciéndolos pedazos, casi sin una gota de sudor en la frente. Mientras tanto, Sota y Kano, habiendo ganado una buena cantidad de dinero en sus expediciones a las mazmorras, se dirigen a la tienda. Sota usa la mayor parte de su dinero para comprarle a su hermana un par de zapatos mejores, garantizando su seguridad en futuras incursiones. Con el paso de los días, cada uno entrena a su manera. El matón de pelo largo de la clase D también está entrando en mazmorras con sus compañeros, intentando subir de nivel tanto como puede, mientras que Yuma y su grupo encuentran cada uno su propia forma de volverse más fuertes. Kaoru elige sumergirse en la bañera, con la mente tan perdida en pensamientos complejos que casi no oye a Sota llamándola. Él logra jalarla justo a tiempo, evitando que cruzara la calle cuando el semáforo aún estaba en rojo. Kaoru se disculpa torpemente con Sota, y él le pregunta cómo está Yuma. Ella explica que alcanzaron el nivel 6 en un mes, y que Yuma sigue increíblemente decidido. Aún así, este combate va a ser difícil.
porque este es el infame evento de Kariya en el juego, donde la mayoría de los jugadores primerizos fracasan. Aunque Yuma ha subido bastante de nivel, no basta con confiar solo en eso. Necesita un arma especial para tener alguna ventaja, aunque puede que ni siquiera eso sea suficiente para garantizar la victoria. Todos se reúnen en la arena y Kaoru reza en silencio, mientras que el estrés por el combate la ha consumido durante el último mes. Pero Sota tiene cierta fe en la capacidad de Yuma para ganar, observando cómo el chico pelirrojo desenvaina su espada preparándose para la pelea. Yuma está empapado en sudor, tratando de que la ansiedad no se note en sus ojos mientras mira al frente, donde Kariya lo llama por su nombre y le pregunta si está listo. Yuma arroja su vaina a un lado, declarando que él siempre está listo. Todos los estudiantes de la escuela están en las gradas, observando el combate desde todos los ángulos de la arena. Kaoru mantiene las manos fuertemente entrelazadas. Su preocupación por el resultado es evidente. Cuando oye susurros de los estudiantes de cursos superiores, se ríen entre dientes, murmurando que los novatos no conocen su lugar y que no creen que Yuma tenga ninguna oportunidad contra Kariya. Algunos estudiantes parecen confundidos sobre por qué la clase E se atrevería siquiera a desafiar su autoridad. Kaoru mira de reojo a esos estudiantes, justo cuando su grupo oye la voz de aquel matón de antes. Todos giran la cabeza, mirando al tipo corpulento que se acerca con una expresión de suficiencia en el rostro. Él camina directamente hacia Sakuranko, poniendo nerviosa y confundida a la chica de pelo rosa, mientras le pone una mano encima, saludándola con una voz empalagosamente dulce. Pero justo en ese momento, Naoto le agarra la mano, preguntándole si está seguro de que puede permitirse estar tan relajado. El matón solo le lanza una mirada fulminante y murmura molesto, antes de que Naoto dirija su mirada a la arena, ya que el combate está a punto de comenzar. Kariya declara que está listo y el árbitro confirma el inicio del encuentro. De inmediato, Kariya se lanza hacia adelante con su espada, haciendo que los ojos de Yuma se abran de par en par por la sorpresa, y Kaoru también se queda atónita. Yuma apenas logra saltar hacia atrás para esquivar, mientras Kariya esboza una sonrisa de satisfacción al ver el miedo ahora evidente en el rostro de Yuma. Pero Yuma apenas estaba comenzando. El ataque del mandoble de Kariya es tan rápido que el ojo de Sota no puede seguirlo, pero sabe que Yuma ha progresado mucho, habiendo alcanzado ya el nivel 8. Al pensar en enfrentarse él mismo a Kariya, Sota se pregunta si tendría más posibilidades de ganar, pero inmediatamente responde a su propia pregunta con un no, porque la brecha en experiencia y nivel entre la clase D y la clase E sigue siendo demasiado grande. Kaoru y los demás estudiantes observaban el combate atentamente. Pensó para sí misma que, aunque el grupo había alcanzado el nivel 6, la resistencia y las habilidades de combate de cada uno eran diferentes. Incluso podría haber alguien de nivel 7 que fuera más débil que ella. Esto significaba que, aunque el nivel no era el factor decisivo, Kariya, de nivel 11 y con su físico superior, hacía imposible que cualquiera de los dos bajara la guardia. Pero este era el momento para que el arma secreta de Yuma entrara en juego. Mientras Kariya blandía su espada para atacar, Yuma retrocedió para esquivarlo, levantó la mirada y le preguntó a Kariya, en un tono desafiante, provocando que Kariya respondiera con confianza. Yuma sonrió, agarrando su espada con fuerza. Era una espada especial con la habilidad de reducir la velocidad del oponente y una probabilidad moderada de infligir parálisis. Un arma rara y difícil de conseguir. Los dos se quedaron de pie, uno frente al otro, listos para continuar la pelea. De repente, Yuma se arrodilló sobre una rodilla y se abalanzó hacia Kariya, tomándolo por sorpresa por un instante. Cuando Yuma lanzó un tajo, Kariya logró bloquear el golpe con su propia espada y ambos se miraron a los ojos durante una fracción de segundo, antes de que el impacto resonara. Desde las gradas, los estudiantes comentaban sobre el combate. Algunos decían que Yuma se estaba impacientando y lo llamaban débil. Aún así, Kaoru notó que Kariya mantenía una postura cautelosa, evitando cualquier movimiento arriesgado. Mientras tanto, Sota observaba y se dio cuenta de que Kariya tenía la tendencia de soportar ataques más débiles antes de desatar un tajo poderoso, y en ese preciso instante, Kariya se estaba preparando para usar ese movimiento de nuevo. Yuma, que ya lo había anticipado, se dio cuenta de que era un patrón en el estilo de lucha de Kariya. Entrecerró los ojos, esperando el momento adecuado y activando la habilidad especial de su espada estática. La hoja de la espada comenzó a brillar, mientras Yuma declaraba que contraatacaría, y luego usó la habilidad de la espada Veneno Gemelo, apuñalando a Kariya directamente en el pecho, infligiéndole los efectos de reducción de velocidad y parálisis. Mientras tanto, otra escena se desarrollaba en la escuela. El abusón que había estado acosando a la familia de Sota y a la clase E fue lanzado con fuerza contra uno de los pilares de la escuela. ¡Gimiendo de dolor! Levantó la vista y vio a una mujer sentada en una silla parecida a un trono, rodeada de otros estudiantes de pie detrás de ella.
Se trataba de la conocida figura de la escuela, Suo Kouki. Kouki estaba sentada en su silla, con las piernas cruzadas, interrogando al abusón sobre los problemas que había causado, que la clase E se había visto obligada a soportar justo después de matricularse. Expresó su decepción por el hecho de que él hubiera utilizado a sus estudiantes en sus actos de acoso y no hubiera logrado mantenerlos bajo control. Kouki recalcó que las clasificaciones de la clase A la E eran absolutas, y que había usado sus contactos para organizar la arena para el combate de Kariya contra la clase E. Esperaba que Kariya perdiera esta pelea. Una estudiante de cabello negro sentada cerca estaba a punto de advertirle sobre lo que pasaría si Kariya perdía, pero fue interrumpida cuando otra estudiante agarró la pierna de Kouki, insistiendo en que Kariya nunca perdería. Recalcó que ni siquiera una estudiante de nivel 7 como ella podía imaginarse enfrentando a Kariya, quien se había aventurado en lugares peligrosos y había trabajado increíblemente duro. Kouki miró a la chica con una mirada fría. Luego se giró y le dio una patada en el costado después de escuchar lo que dijo. Kouki reiteró, afirmando que el sistema jerárquico de la escuela era la única razón por la que nadie podía negar la realidad. Se dirigió a Kariya para escuchar su opinión, pero el estudiante de pelo corto se quedó allí en silencio sin responder. Cuando la chica gritó el nombre de Kariya y le preguntó si creía que iba a perder. Finalmente, él abrió la boca, preguntándole a Kouki si ella creía que él podía ganar, o si le faltaba esfuerzo. La chica pareció confundida por la pregunta de Kariya, sorprendida cuando él inclinó la cabeza, y se disculpó por los problemas que había causado. Kouki dijo que no había necesidad de disculparse, y que Kariya no estaba al tanto del incidente en la biblioteca. Incluso si perdía, se había esforzado y no pondría excusas, dejando que los resultados de sus acciones hablaran por sí mismos. Después de eso, Kariya se disculpó para regresar a su entrenamiento. Cuando estaba a punto de irse, Kouki le preguntó si iba a ayudar a la estudiante que todavía estaba atrapada bajo su pie. Kariya explicó que solo había venido a disculparse en nombre de la clase y le dijo a Kouki que podía hacer lo que quisiera con la otra chica. Luego se dio la vuelta y se alejó del aula, escuchando los quejidos de dolor de la estudiante que le suplicaba a Kouki que se detuviera. De vuelta en el combate, a pesar de haber sido apuñalado por la electroespada, Kariya ya conocía las habilidades del arma. Yuma, jadeando y con una sonrisa socarrona, declaró que gracias a la habilidad de la espada podía ver cada uno de los movimientos de Kariya. Pero de inmediato, Kariya contraatacó, pateando a Yuma y mandándolo a volar, sonriendo con suficiencia mientras le preguntaba de qué estaba hablando, con una amenaza aterradora en su voz. En realidad, Kariya había tomado precauciones y había cambiado su armadura para que fuera resistente al efecto de aturdimiento. Aún así, Kariya se mantuvo cauteloso, creyendo que Yuma todavía tenía un as bajo la manga. El chico pelirrojo se levantó lentamente, con el cuerpo temblando de agotamiento, mientras Kariya miraba a Yuma con desprecio, y el combate continuó para el horror de los estudiantes. Toda la clase base estaba atónita y conmocionada, mientras Kaoru caía al suelo, presa del pánico al ver que Yuma estaba perdiendo. Kariya levantó a Yuma con una mano, agarrándolo por la cara, preguntándole si tenía algo que decir o si quería rendirse. Yuma, con la cara magullada y la nariz sangrando, gritó que no se rendiría. Pero eso solo hizo que Kariya lo pateara de nuevo, haciendo que Yuma gritara de dolor. En ese momento, Kariya se abalanzó y le dio un tajo a Yuma en el estómago, mirando con desdén al chico que todavía intentaba insistir en que no se había rendido. En este punto, Sakuranko no pudo soportarlo más y corrió hacia adelante, protegiendo a Yuma de más ataques. La chica de pelo rosa le suplicó a Kariya que se detuviera y que no lastimara más a Yuma, lo que hizo que Kariya se detuviera. Naoto miraba fijamente, sin poder creer lo que veía, mientras el abusón sonreía con aire de suficiencia y preguntaba si debería haber respondido a sus palabras. El profesor abandonó la arena y, con Yuma incapaz de defenderse, la victoria fue para Kariya. Kariya exhaló, mirando a Yuma con una mirada gélida. Mientras Yuma yacía derrotado en el suelo de la arena, Kaoru y Sota observaban, llenos de horror y confusión, sin poder creer lo que acababan de presenciar. Los estudiantes de último año vitorearon salvajemente la victoria de Kariya, mientras Sakuranko se sentaba junto a Yuma, tratando de aferrarse a la poca conciencia que le pudiera quedar, mientras toda la clase E observaba con conmoción y decepción. Kaoru y Naoto corrieron al área principal de la arena, gritando el nombre de Yuma, pero justo en ese momento Kariya gritó, captando la atención de toda la clase E. Les preguntó si ahora entendían quién era el más fuerte, quién estaba por encima de ellos y a quién debían obedecer. Kariya continuó, diciendo que aunque algunos de su clase podrían ascender a la clase D o incluso a la clase A al graduarse, no tenía fe en ellos, viéndolos a todos como nada más que esclavos.
Declaró que los estudiantes de último año querían un grupo de estudiantes para que les hicieran los recados, y luego se burló diciendo que no tenían más remedio que obedecer. Kouki estaba sentado en su silla de siempre, observando el monitor con una sonrisa triunfante y la barbilla apoyada en la mano. Kariya lanzó un desafío. Si alguien de la clase E tenía algún problema con sus palabras, estaba dispuesto a batirse en duelo con cualquiera de ellos, tal y como había hecho con Yuma. Yuma gemía, medio inconsciente, mientras los estudiantes de los cursos superiores reían y se burlaban, diciendo que la clase E era pura palabrería. Mientras los de los cursos superiores abandonaban la arena, se mofaron diciendo que el espíritu de la clase E era lo único bueno que tenían, pero que todos acabarían siendo sirvientes. Kariya le dijo a la clase E que se preparara, porque los iban a tener de un lado para otro haciéndoles recados. Yuma, apoyado por Kaoru y Naoto, inclinó la cabeza arrepentido, pidiendo perdón por haber mostrado su debilidad. Los demás estudiantes lo miraron con una expresión indescriptible, quizás con un atisbo de lástima, mientras Yuma intentaba hacerse el fuerte y mantenerse en pie por sí mismo, disculpándose una vez más y prometiendo que la próxima vez ganaría. Sota, tras observar a todos en silencio, abandonó la arena sigilosamente. En su mente, aunque quería aferrarse a su ira y resentimiento, Sota sabía que la brecha entre su clase y las demás era demasiado grande como para superarla él solo. Al entrar en el aula vacía, cogió su mochila para irse antes de tiempo, reflexionando sobre la cruel realidad de que la diferencia entre las clases era algo que no podía cambiar por sí mismo. Sota sentía lástima por Yuma, pero esta derrota no se alejaba demasiado de la trama principal de la historia original. Sin embargo, el verdadero problema que le preocupaba no era el resultado del combate, sino quién le había dado a Kariya la contramedida para la espada estática. Esto dejó a Sota profundamente confundido, porque la espada estática era un arma poderosa y difícil de conseguir, y la gente de este mundo rara vez esperaría ver un objeto de tal calidad en manos de alguien de bajo estatus. La armadura de Kariya también era diferente a la que solía llevar en el juego. Al principio, Sota había considerado esta posibilidad, pero ahora estaba completamente convencido de que podría haber otros jugadores además de él en este mundo. Después del combate, todos volvieron a clase, fueron a la enfermería o pasaron el resto del día deambulando por ahí. Mientras Sota seguía pensando en cuál de los cientos de estudiantes de la escuela había guiado a Yuma para conseguir la espada estática y quién le había soplado a Kariya cómo contrarrestar el arma, se dio cuenta de que quizás le estaba dando demasiadas vueltas. Pero a partir de ahora, Sota decidió actuar bajo la suposición de que podrían existir otros jugadores en este mundo, especialmente después de lo ocurrido hoy. En la historia, derrotar a Yuma solo traía desventajas, y Sota no podía entender el motivo de este misterioso jugador. Necesitaba descubrir por qué lo habían traído aquí. Y el progreso de la historia de Donex era un factor clave para descubrir esa verdad. Cuando Sota salió del edificio, vio a un hombre con gafas esperando, con una clara determinación en su mirada. El hombre levantó la vista cuando Sota pasó a su lado, haciendo que se detuviera sorprendido. Mientras tanto, Yuma y su grupo estaban en la enfermería, casi completamente recuperados gracias al descanso y los cuidados. La enfermera explicó que Yuma no estaba gravemente herido, ni interna ni externamente, y que pronto podría volver a sus actividades normales. Esto era bueno, porque continuar su aventura y subir de nivel era crucial, a pesar de la reciente derrota. Yuma bajó la mirada, con un atisbo de tristeza en sus ojos, y les dio las gracias a Kaoru, Sakuranko y Naoto por todo lo que habían hecho por él. Naoto, el chico de las gafas, llamó la atención de Yuma, y también le agradeció por haber luchado por el bien del grupo, aunque seguía un poco decepcionado de que su plan con la espada estática hubiera sido descubierto por los de los cursos superiores. Pero Naoto recalcó que la pelea no había sido en vano. Yuma agradeció en voz baja a Naoto por sus palabras de aliento, y luego les pidió a todos que volvieran a clase, diciendo que él se quedaría a descansar en la enfermería un rato más. Mientras los tres salían de la enfermería, Kaoru comentó que Yuma parecía estar mejor de lo que pensaba, pero tras unos pasos en silencio, Naoto intervino, diciendo que, en realidad, Yuma no estaba tan bien como parecía. Kaoru se sorprendió, sin entender a qué se refería Naoto. Naoto explicó que Yuma no quería que nadie se preocupara por él y que solo estaba usando las palabras del profesor sacerdote como excusa. Yuma ocultaba la verdadera razón por la que quería quedarse a descansar solo, lo que hizo que Naoto golpeara uno de los pilares cercanos, expresando su frustración. Entendía que Yuma solo quería que lo dejaran en paz. Mientras tanto, cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un tono anaranjado, Sota escuchó que alguien lo llamaba cerca de la puerta de la escuela y reconoció al hombre con gafas que lo estaba esperando. El hombre se presentó como Kikuchi y le preguntó si él era quien lo había salvado en la mazmorra,
explicándole que había venido a darle las gracias aunque todavía se estaba recuperando con el brazo enyesado. Kikuchi comentó que Sota parecía tener experiencia en las mazmorras, dada su calma y rapidez mental al aniquilar a toda una horda de orcos de un solo golpe. Aún así, Kikuchi notó por su apariencia juvenil que Sota era solo un estudiante y supuso que probablemente asistía a esa escuela. Luego, comenzó a explicar que, en su viaje anterior, un miembro de su grupo había sido molestado y acosado por otro grupo de aventureros. Él había intentado intervenir para que todos pudieran llevarse bien y continuar su viaje. Sin embargo, el otro grupo les habló a Kikuchi y a su equipo de un lugar con un tesoro como disculpa. Ese lugar resultó ser una mentira, una trampa, ya que en realidad los habían llevado al nido de un señor orco. Kikuchi bajó la vista al suelo con tristeza, mientras el recuerdo de la horda de orcos pasaba por la mente de Sota, haciéndolo sentir culpable por no haber llegado antes para ayudarlos. El hombre de las gafas miró a Sota y confesó que él también había investigado un poco de antemano, y que había recibido una advertencia del gremio sobre enfrentarse al enjambre de orcos, dando a entender que en parte fue culpa suya. Pero Sota lo tranquilizó, diciendo que, de todos modos, cualquiera entendería el peligro de adentrarse en los niveles más profundos de una mazmorra. Kikuchi le dio las gracias de nuevo con una sonrisa amable, lo que dejó a Sota desconcertado. Sin embargo, en ese momento, los ojos de Kikuchi se abrieron de repente como platos. Al reconocer a los estudiantes que acababan de salir por la puerta de la escuela, su rostro reflejando horror e ira, gritó, acusando a ese grupo de haber engañado a su equipo y de haber causado la muerte de 2 de sus miembros. El abusón, el que había acosado a Sota y a los demás, junto con sus 2 secuaces, se giró para mirar a Sota y a Kikuchi. El estudiante de pelo largo levantó una ceja, miró a Kikuchi y, sarcásticamente, lo llamó pececillo, sonriendo con arrogancia, mientras le preguntaba qué tal sabían los orcos. La rabia se apoderó de Kikuchi, haciendo que empujara a Sota a un lado, a punto de lanzarse contra sus oponentes. El abusón se rió aún más fuerte, diciendo que era lo que el grupo de Kikuchi se merecía. Kikuchi intentó abalanzarse hacia adelante, pero Sota tiró de él hacia atrás con fuerza antes de que las cosas empeoraran, obligándolo a retroceder. Sota levantó la vista hacia el grupo de estudiantes que se reían de la situación, burlándose tanto de Kikuchi como de Sota. Sota los fulminó con la mirada, sintiendo su opresión y dándose cuenta de que incluso la escuela estaba del lado de los abusones, presionando aún más a la clase E. Aunque había tanto que quería decir, no era del tipo que se defiende a gritos de esa manera. Aún así, no pudo evitar volverse hacia Kikuchi, llamarlo y declarar que, aunque no podía prometer nada, algún día se enfrentaría a esos estudiantes de último año. Kikuchi se sorprendió por esto, sabiendo que pondría a Sota en una posición peligrosa contra gente poderosa. Pero Sota lo tranquilizó, insistiendo en que entrenaría duro y que era más de lo que aparentaba. Kikuchi se detuvo un momento, luego se levantó con la ayuda de Sota, disculpándose por sus acciones y dándole las gracias. Mientras hablaban, parecía que alguien observaba todo en silencio desde la distancia. Ayase Kaoru, la chica de pelo azul, había estado teniendo un sueño extraño últimamente, en el que era como una crisálida con la oportunidad de convertirse algún día en mariposa. Estaba llena de esperanza por esta transformación, pero cuando el cambio finalmente llegó, lo que le esperaba fue muy diferente de lo que había imaginado. Su recién descubierta esperanza se había hecho añicos tras el fracaso de Yuma, después de todo lo que él había dicho desde las primeras semanas de clase. Mientras tanto, la persona a la que una vez había menospreciado estaba ascendiendo poco a poco. Kaoru se despertó en su cama, abriendo lentamente los ojos, pensando en su sueño reciente y recurrente, y en la sensación de vacío que la consumía lentamente. Un nuevo día comenzó mientras la luz del sol iluminaba la ciudad. Kaoru se vistió, preparándose para un día normal de escuela, y fue a casa de Sota por la mañana, como se habían prometido cuando eran niños. Aunque todavía mantenían esta promesa, los dos solían caminar juntos en silencio, con Kaoru delante y Sota detrás, sin que ninguno de los dos dijera una palabra. A medida que se acercaban a la escuela, los ojos de Kaoru se abrieron de sorpresa al ver a Yuma más adelante, cargando varias bolsas y mochilas en sus manos. Naoto le dedicó una sonrisa de ánimo mientras le ayudaba con 2 de las bolsas que Yuma llevaba en la mano derecha, diciéndole amablemente que se estaba esforzando mucho para levantarle el ánimo. Una leve sonrisa apareció en los labios de Yuma cuando Naoto le preguntó si llevaba todas esas bolsas a la clase D. Yuma asintió, explicando que las había traído de los dormitorios después de limpiar sus habitaciones por ellos. Kaoru también tomó algunas bolsas de la mano izquierda de Yuma y empezó a caminar, dejando que Sota lo siguiera en silencio. De camino a clase, oyeron al abusón de antes,
alardeando ante unas chicas de que su hermano mayor acababa de ser invitado a una fiesta por una rama prestigiosa, lo que despertó el interés de las chicas y las hizo pedir más detalles sobre el evento. Naoto observó la escena, sintiéndose decepcionado por la situación. Cuando Yuma se sentó, llamó a Kaoru, le dijo que el grupo iba a bajar al 6º piso ese día y le preguntó qué le parecía el plan. Kaoru se apartó, con cara de preocupación, y dijo que esta vez no se uniría, que quería entrenar un poco más por su cuenta. Yuma y los demás respetaron su decisión. La chica de pelo azul corría sola por el bosque, enfrentándose a la razón por la que había dejado de explorar mazmorras con Yuma y los demás. Kaoru solía sentirse cómoda en ese grupo, pero ahora, algo en él se sentía forzado. Mientras ella y Sota caminaban de nuevo juntos hacia la escuela, se preguntaba qué excusa podría poner para alejarse de él, pero de repente se dio cuenta de algo y murmuró para sí misma. Sota se detuvo y le preguntó si había pasado algo recientemente, lo que hizo que Kaoru se volviera a mirarlo. Se dio cuenta de que, aunque había mantenido las distancias desde que empezó la escuela, Sota seguía preocupado por ella. Ella tomó la palabra y mencionó lo sorprendida que estaba de ver a Yuma perder el combate. Sota le preguntó si estaba decepcionada, y ella se ruborizó, mirando al suelo y admitiendo que no quería que Yuma perdiera, sintiendo que había perdido la confianza para seguir en esta escuela de aventureros. Sota la miró sorprendido. Luego recordó la expresión en el rostro de Yuma y pasó de largo junto a Kaoru, diciéndole que lo único que tenía que hacer era lo que sintiera que era correcto. Sus palabras hicieron que Kaoru recordara las inspiradoras palabras de ánimo que Yuma le había dicho una vez. Continuaron hacia la escuela, y cuando Kaoru entró en el aula, Yuma intentó saludarla como de costumbre. Kaoru inmediatamente llamó la atención de su grupo y se disculpó por haberse saltado las exploraciones de la mazmorra. Dijo que lo había pensado mejor y que se reincorporaría al grupo a partir de hoy. Respondieron con bastante naturalidad. Yuma dijo que no esperaba que su espíritu fuera tan fuerte, mientras que Sakurako calificó la determinación de Kaoru de Monie. Naoto no hizo ningún comentario, dejando a Kaoru un poco confundida por su actitud despreocupada, pero la trataron tan amistosamente como siempre. Mientras Sota observaba desde la distancia, el grupo reanudó su aventura. En la mazmorra, Kaoru luchaba contra un monstruo, pero Yuma intervino rápidamente, creando una oportunidad para que ella atacara. Aunque Yuma podría haber acabado con el monstruo él mismo, parecía que quería que fuera ella quien se llevara la victoria, dejándole todo el mérito. En ese momento, Kaoru pensó en las cosas de las que no se había dado cuenta antes, y en silencio le agradeció a Sota por haberla animado. Después de esa batalla, alcanzó el nivel 7. Pero al día siguiente, Sota no fue a la escuela. El día anterior, Sota y su hermana menor, Kano, habían estado subiendo de nivel juntos de forma constante, y ahora Kano también había alcanzado el nivel 7. Kano saltaba de alegría, con una sonrisa radiante, mientras Sota reflexionaba sobre lo que había aprendido después de más de un mes explorando la mazmorra. Buenos terrenos de caza, trampas en puentes y lugares de caza encontrados por los jugadores eran conocimientos escasos en este mundo, en comparación con aquel del que venía. Sota le había preguntado a Kikuchi sobre esto, y no cabía duda de la falta general de conocimiento sobre estos eficaces lugares de caza. Pero había una cosa que todavía le preocupaba: el contenido de LC del mundo. El DLC incluye nuevos escenarios y niveles que suelen añadirse después del lanzamiento de un juego. Durante un descanso, mientras Sota y Kano estaban sentados juntos, él le explicó a su hermana pequeña que subir de nivel se volvería más difícil, por lo que explorarían el 7º piso de la mazmorra. Con su nivel actual, pensó que estarían a salvo. Sota enfatizó que si lo que sabía era correcto, tendrían la oportunidad de conseguir un trabajo especial: Caballero Acorazado, con la habilidad de crear y controlar golems. Esta misión del DLC se llamaba Corazón del Golem, pero este trabajo no era muy popular, porque los golems se movían lentamente y el jugador solía ser más débil que el propio golem en combate. Sin embargo, para alguien que no podía desconectarse del juego, este trabajo era una opción conveniente. Al oír esto, Kano se puso de pie de un salto y vitoreó emocionada ante esta nueva posibilidad, haciendo reír a Sota. Le dijo a su hermana menor que irían a esa zona para observar un poco y aprender más, aquello que ella esperaba con tantas ganas mientras se dirigían juntos al 7º piso. Sota pensó en cómo podrían cambiar algunas cosas de su trabajo, ya que este piso también tenía una zona de caza bastante buena. Por el camino, Kano dijo de repente que tenía una habilidad de doble empuñadura desde el principio y le preguntó a Sota si sabía algo al respecto. Se quedó helado, recordando que tener una habilidad inicial era extremadamente raro. Un poco desconcertado, le preguntó por qué no se lo había dicho antes, y ella le explicó que no la entendía muy bien. Hablando de habilidades iniciales,
Sota también poseía la habilidad Gula, pero reconoció la habilidad de doble empuñadura de inmediato. Sota recordó la larga descripción de la habilidad en su mente. Era una habilidad especial que normalmente solo se encontraba en profesiones de alto nivel como samurái, que permitía al usuario equipar armas en ambas manos para aumentar su tasa de acierto en los ataques. Sota le pidió a Kano que confirmara que nunca había luchado contra un monstruo cara a cara, y ella afirmó que no. Al oír eso, Sota le explicó que en su camino se encontrarían con un monstruo lobo demoníaco llamado Warg, y quería dejar que se enfrentara a él para ganar experiencia. Kano pareció aceptar la tarea sin dudarlo. Sota caminó por el bosque, observando su entorno, hasta que finalmente vio al lobo demoníaco. Miró a Kano, y los dos se pusieron uno al lado del otro, listos para enfrentarse al monstruo. El lobo adoptó una postura defensiva, mostró los colmillos y se abalanzó, pero Kano cargó hacia él para recibirlo. Sin embargo, la visión de sus afiladas fauces abiertas la hizo retroceder ligeramente. En un momento de ansiedad, Kano se deslizó hacia el monstruo. El lobo demoníaco se abalanzó sobre ella en cuanto aterrizó, pero clavó los dientes en un viejo árbol que había en su camino, partiéndolo por la mitad y provocando que el árbol se derrumbara. Kano se quedó quieta, cubierta por un ligero sudor, mientras Sota observaba desde la distancia, listo para proteger a su hermana si era necesario. Esta vez el warg cargó de nuevo, intentando morder a Kano. Ella se concentró y, usando ambas espadas en sus manos, le asestó un potente tajo al cuerpo del monstruo. El warg se desplomó, con la sangre brotando de la herida, y murió al instante. Antes de que el cuerpo del warg se convirtiera en polvo, Sota observó desde lejos y se dio cuenta del poder que esta habilidad le había otorgado a su hermana pequeña, lo que le alegró de que Kano estuviera de su lado. Sota se preguntó si alguien más en este mundo tendría un talento tan especial. De repente, un aullido resonó a lo lejos, y Sota se dio cuenta de que era el sonido de otro wargo. El camino hasta este punto había sido sin ningún problema, gracias a los conocimientos de Sota, pero de repente recordó que este mundo no dejaba lugar para preparaciones cuidadosas, y que lo peor aún estaba por llegar. Tras derrotar al lobo gigante y seguir por el bosque, Sota y Kano encontraron un foso oculto. Ambos cayeron dentro y descubrieron un laberinto con paredes de piedra y calaveras humanas. Avanzaron por el laberinto y finalmente encontraron un pilar de piedra en una sala. Sota lo reconoció de inmediato gracias a su conocimiento del juego, ya que había visto estas puertas antes. Sota estaba emocionado de que el pilar de piedra hubiera aparecido allí, y le dijo a Kano que debían intentar que identificaran sus poderes mágicos aquí. Kano se sonrojó de la emoción mientras se acercaban al pilar de piedra. El objetivo de Sota en este piso era la misión del caballero acorazado, pero también quería adquirir la habilidad de imitación, una habilidad de la clase ladrón. Esta habilidad ayudaba al usuario a subir de nivel rápidamente y a obtener 3 ranuras de habilidad adicionales. El plan era cambiarse a la clase ladrón para conseguir imitación, y luego cambiarse a caballero acorazado y explorar a un ritmo manejable. Kano preguntó si lo estaba haciendo bien, y Sota le aseguró que lo estaba haciendo genial, mientras observaba a su hermana pequeña colocar la mano izquierda en el pilar de piedra. Se acercó para animarla, diciéndole que su objetivo estaba justo delante y que debían descansar un poco antes de continuar. Kano asintió, y se sentaron a descansar, antes de continuar hacia una zona llena de muros de ruidos y una serie de estructuras parecidas a un castillo, lo que hizo que los ojos de Kano se iluminaran de asombro. Sota le explicó que esa zona era una fortaleza de golems. Los dos caminaron hacia la entrada, pasaron por debajo de la puerta, y se detuvieron ante un golem gigante, lo que los dejó a ambos sorprendidos y un poco asustados, hasta que Kano se dio cuenta de que no estaba atacando ni moviéndose. Sota explicó que el golem no atacaría a menos que alguien se acercara demasiado, y señaló el cristal incrustado en su espalda, diciendo que era uno de los objetos necesarios para la misión del caballero acorazado, y también un tesoro de gran valor. La persona a la que le venderían el cristal era una mujer con un atuendo lujoso, con ojos demoníacos, cuernos y una mirada fría y penetrante. Esta mujer tenía una tienda en el 10º piso, pero con su nivel actual todavía no podían llegar allí. Aún así, tendrían que visitarla si querían vender el cristal. Sota se sorprendió al ver a Kano saltando delante de él, emocionada al oír hablar de la tienda. Apartó suavemente la cara de su hermana y le dijo que deberían echar un vistazo a la zona antes de hacer nada. Sota también le recordó a Kano que podrían aparecer esqueletos, así que no podían bajar la guardia. Al pasar por una puerta, tal como había predicho, unos cuantos esqueletos se materializaron de la nada. Pero Sota los cortó rápidamente antes de que pudieran formarse del todo. Pasó junto a los restos que se desintegraban con una expresión tranquila, como si no le molestaran en absoluto. De repente, Sota oyó un chasquido a lo lejos, pero lo ignoró
y le explicó a Kano que la sala del tesoro del castillo estaba justo delante, y que algo podría estar esperándolos allí, lo que la emocionó ante la posibilidad de descubrir un tesoro. Decidieron ver qué pasaba, acercándose lentamente a la puerta y entreabriéndola, dejando solo una pequeña rendija. Dentro de la sala, una criatura solitaria estaba sentada en un trono, un esqueleto gigante con cuernos y una armadura de alta calidad, lo que le dijo a Sota de inmediato que no era un esqueleto ordinario. Si era un monstruo raro, supuso que su nivel debía ser de al menos 8. Sin embargo, a Kano le llamó la atención otra cosa. Señaló los pies del monstruo, donde había una pequeña caja debajo del trono. Pensó que podría ser un tesoro y le preguntó a su hermano si quería derrotar al monstruo para conseguir la caja. Sota, un poco tenso, empezó a sudar y dijo que no lo intentarían ahora, ya que ese esqueleto parecía peligroso. Aconsejó que lo intentaran después de derrotar a algunos golems primero. Aún así, Kano no podía dejar de pensar en la caja. Salieron de la zona del castillo y regresaron al pilar de piedra para teletransportarse a casa. Al día siguiente, sin dudarlo, volvieron a ese lugar. Esta vez, Sota se preguntó si Kaoru estaría bien, ya que parecía muy preocupada. Sota se dio cuenta de que, en el juego original, Kaoru nunca había puesto una expresión así, por lo que era probable que sus palabras hubieran causado ese cambio. Quiso preguntarle a Kaoru sobre la espada estática y si sabía algo al respecto, pero pensó que era mejor simplemente observar un poco más. Kano llamó la atención de Sota y señaló en una dirección. Cuando él se giró para mirar, los ojos de Sota se abrieron como platos, al ver una fogata, una señal de que alguien había estado allí desde la última vez que se fueron. De pie junto a los restos del fuego, Sota estaba atónito y confundido. Una fogata en un piso inferior, en una zona tan secreta, significaba que sus suposiciones sobre la zona del DLC estaban completamente equivocadas. Miró de reojo el pilar de piedra, donde se encontraba el portal de teletransporte, y se preguntó si esa gente conocía la existencia del portal, o si simplemente habían decidido no usarlo. Si se habían quedado allí toda la noche, era posible que el grupo todavía estuviera por la zona, quizás porque no sabían cómo funcionaba el portal o simplemente habían decidido ignorarlo. Fuera cual fuera el motivo, la situación probablemente se volvería más peligrosa a partir de ahora. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, Sota se sobresaltó al oír la voz de alguien que gritaba su nombre y el de Kano, haciendo que ambos se giraran bruscamente hacia el sonido. Un hombre con una expresión desesperada se les acercaba, preguntando si tenían algo de comida porque él y sus compañeros estaban agotados por el hambre. Sota levantó su espada a la defensiva, confundido por qué este hombre le hablaba sin ninguna vacilación. El hombre parecía exhausto de tanto correr, y se inclinó con las manos en las rodillas, jadeando. Justo en ese momento, 2 personas más entraron en la zona. Sin embargo, Sota se mantuvo en guardia y les preguntó por qué estaban allí. El hombre levantó ambas manos, intentando demostrar que venía en son de paz, y explicó que habían acorralado a un lobo demoníaco y que uno de sus compañeros había gritado, al descubrir un agujero cercano, el cual conducía a un túnel. Después de que todo el grupo se reuniera, habían terminado en este lugar por accidente. La forma en que el hombre hablaba hacía parecer que simplemente eran gente que había tropezado con este lugar por accidente, pero eso seguía siendo un gran problema, porque Sota no podía regresar sin quitárselos de en medio primero. Una vez más, el hilo de sus pensamientos se vio interrumpido cuando el hombre continuó preguntando por comida, rogando desesperadamente si Sota y Kano tenían algo, lo que fuera, mientras los otros también parecían visiblemente agotados, suplicando que estaban al límite. Kano, aunque a regañadientes, fue lo suficientemente amable como para sacar una ración y dársela al grupo. El tercer miembro de su equipo se animó inmediatamente al ver la comida, e incluso dijo con indiferencia que no hacía falta que fueran tan tacaños, a pesar de que Kano tenía todo el derecho de quedarse la comida si quería. Sota suspiró para sus adentros, deseando alejarse de esa gente lo antes posible. Sin embargo, una vez más, sus pensamientos fueron interrumpidos cuando vio al grupo, ahora lleno de energía después de comer, con ganas de explorar la fortaleza. Se sorprendió por esta reacción y les preguntó si de verdad querían entrar en la fortaleza, sugiriendo que sería mejor que se fueran a casa a descansar, ya que estaban todos cansados. El hombre pareció confundido por la pregunta de Sota y continuó diciendo que su grupo había encontrado un mapa inexplorado en el 7º piso, así que no veía ninguna razón para no explorar este lugar. Sota supo que esto iba a ser un fastidio, pero la forma en que el hombre formuló su frase demostraba que este grupo no sabía absolutamente nada sobre el portal de teletransporte. Tenía sentido, dado que una persona normal no sabría que existía. Después de que se fueran, Sota le dijo a Kano que el grupo probablemente se iría a casa por su cuenta después de toparse con algunos golems, pero ambos refunfuñaron por la ración que les habían quitado. Kano incluso hizo una mueca, tapándose la nariz mientras señalaba que el grupo no olía nada bien.
Sota explicó que el grupo probablemente llevaba días explorando la mazmorra, pero Kano creía que su hermano tenía un nivel más alto que ellos. Sin embargo, Sota pensó que ese podría no ser el caso. Kano estaba a punto de usar su habilidad de valoración simple para comprobar las estadísticas del otro grupo, pero Sota la detuvo, porque usar la habilidad podría alertar al otro grupo, aumentando su hostilidad o ser considerado una acción de mala educación. Sota se acercó y sugirió que deberían preguntarle al nuevo grupo sobre sus estadísticas antes de usar la habilidad, y una vez que tuvieran permiso, podrían usar la habilidad de valoración. Gracias a eso, Sota y Kano pudieron ver los nombres, trabajos, niveles y el número de habilidades de los tres hombres. Kano estaba confundida. Sota le explicó que después de derrotar a unos cuantos golems, se retirarían y dejarían la zona de caza, ya que no debían monopolizar el lugar. Uno de los hombres los escuchó y se acercó, curioso por lo que estaban susurrando. Sota, nervioso, sugirió que se dividieran en dos grupos para explorar de forma más eficiente. Los dos grupos se separaron para explorar la zona, y Sota se encargó de derrotar a los golems, mientras que Kano estaba a cargo de destruir sus núcleos. Una vez que alcanzaran un nivel más alto, empezarían a vender las gemas preciosas. Ella lo pensó un momento antes de aceptar, y Sota sonrió, satisfecho. Justo cuando el otro grupo encontró a Sota y a Kano, dijeron que habían descubierto un esqueleto extraño en el castillo, explicando que parecía muy fuerte y que deberían formar equipo para derrotarlo. Sota miró a Kano antes de intentar rechazar la oferta. Sin embargo, Masaru, el líder del otro grupo, se puso agresivo, mencionando que su grupo era una rama de la organización Colors. Esto le recordó a Sota al abusón de antes, lo que significaba que Masaru podría ser el hermano mayor de ese abusón. Aunque Sota intentó negarse con la excusa de que él y su hermana podrían retrasar al grupo, por dentro, no quería involucrarse y convertirlos en sus enemigos. Aún así, sabía que no tenía otra opción y aceptó de mala gana, dándose cuenta de que discutir no tenía sentido. Todos se dirigieron hacia la puerta, y Kazuya dijo que deberían usar la habilidad de evaluación para inspeccionar al esqueleto antes de prepararse para abrirla. Sota calculó que probablemente podrían derrotar al esqueleto si era de nivel 9 o 10, porque si era de nivel 11 o superior, sería extremadamente difícil. Pero cuando Kazuya miró hacia adentro y usó su habilidad de evaluación, inmediatamente huyó aterrorizado, gritando que no había forma de que pudieran vencerlo, porque el esqueleto era de nivel 25. Justo en ese momento, un poderoso ataque del esqueleto destrozó a Kazuya, abriendo un enorme agujero en la puerta, a través del cual se podía ver al esqueleto de pie con el brazo extendido después del potente golpe.